Y estamos en vivo. Creo que estamos en vivo. ¿Sí? Buenos días. Bienvenidos. Espero que se me escuche bien. Ok. Entonces ya estamos en línea. Bienvenidos, estamos en el directo número 2 de Wilcon Embroidery Studio, donde les voy a enseñar cómo crear diseños bordados en este programa. Ya este es el segundo directo. En el primer directo podrán encontrar donde explico las herramientas y todas estas cuestiones que necesitan en lo posible para poder entender este directo. De todas formas, lo que vimos en el primer directo fue algunas herramientas y la interfaz básica. En este directo voy a explicar esto mismo, pero ya aplicado a diseños como tal. Así que traigo entre unos 3 y 4 diseños donde les voy a enseñar lo que vimos en el directo pasado, a repasarlo, pero también les voy a enseñar unos conceptos nuevos. Cuando nosotros creamos diseños de bordado, hay algo que es muy importante, y es que antes de que el diseño esté plasmado en el programa, primero ocurre aquí, en la cabeza. Cómo visualizamos nosotros el diseño y cómo sabemos qué herramientas tenemos que aplicar en qué situación. Así que básicamente hoy les voy a explicar eso, pero obviamente a la práctica. O sea, vamos a ir haciendo diseño por diseño y voy a ir explicando cada uno de estos conceptos a medida que vamos haciendo el diseño. Así que, como ya es costumbre, lo primero sería abrir el programa. Y acá lo tengo. El programa que utilizo es Wilcon Embroidery Studio, la versión 4.2. Si no tienes este programa, no te preocupes. No es absolutamente obligatorio que para ver este directo utilices este programa. Los conceptos que voy a explicar acá son conceptos que puedes aplicar prácticamente a cualquier programa de bordado. Si utilizas InStitch, si utilizas algún programa de sierra, si utilizas algún programa de Brother, si utilizas Chrome Embroidery, de Ricoma, sea cual sea el programa que utilices, estos conceptos que te voy a explicar acá los vas a poder aplicar. Así como si tocas algún instrumento musical, has tenido la oportunidad de luego probar algún otro instrumento, sabes que si conoces las escalas, que si conoces las notas, vas a poder transportar esa información y aplicarla. Obviamente va a haber un proceso de familiarización con el instrumento nuevo, pero ese conocimiento lo puedes aplicar a otro. Son las mismas escalas, hay ligeras variaciones en los acordes, pero que sepas que esa información la puedes transportar a otra herramienta. Lo mismo pasa aquí con los programas de diseño bordado. Lo que te voy a explicar aquí en Wilcon probablemente lo puedas utilizar en InStitch, lo puedas utilizar en Sierra Embroidery Office, lo puedas utilizar en Hatch, en cualquier otro programa de diseños de bordado. Sobre todo porque lo que te voy a enseñar en este directo va a ser sobre cómo visualizar y analizar qué herramientas puedes utilizar para que obtener mejor resultado al momento de bordar. Entonces no pierdo más tiempo con la introducción, así que vamos a empezar. Aquí tengo mi ventana del programa de Wilcon Embroidery Studio y simplemente abro un diseño nuevo. Aquí tengo ya unas imágenes preparadas para lo que es el directo y vamos a empezar por una imagen relativamente sencilla. Aquí tengo dos imágenes de mascota, una en silueta, una imagen real, y tengo dos logos de empresa, que los logos de empresa pues, es algo bastante común en el bordado. Logos institucionales, logos de empresas, de pequeños negocios. Y te voy a explicar conceptos específicos como capas, identificación de colores y cómo darle el orden, utilizando las herramientas que ya vimos en el anterior directo. Así que voy a empezar por este logo que es el más sencillo. Si tienes alguna pregunta en cualquier momento del directo, simplemente la puedes hacer en el chat. Yo estoy aquí pendiente del chat y les voy a responder en tiempo real. Cualquier duda, inquietud o inconveniente que tengan. Eso sí lo estás viendo en directo. Ok, perfecto. Ya importé la imagen. Voy a repetir el proceso porque lo hice como automáticamente. A lo mejor no lo expliqué. En el Wilcon Embroidery Studio tiene varias opciones donde hacer la misma acción. Puedo ir aquí a la pestaña de gráficos y simplemente darle en importar gráfico, o también puedo ir acá en esta opción, en este icono, que es la misma acción, importar gráfico, y voy a seleccionar la imagen, la ubicación
y le doy a abrir. Aquí me aparece la imagen. Algo que a mí personalmente me gusta hacer es siempre darle el tamaño a la imagen al principio. Quiero saber qué tamaño van a tener los objetos de bordado que voy a trazar en el momento inicial del diseño, porque eso va a influir en las decisiones que tome, si aplicar una herramienta u otra, si dar un valor u otro. Varela Embroidery dice saluditos, Varela Embroidery, bienvenido. Entonces vamos a empezar con darle el tamaño, pero aquí hay un espacio blanco en la imagen, que si yo le doy el tamaño no va a estar correcto. Yo quiero que el logo íntegro tenga ese tamaño. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a la opción gráficos, teniendo seleccionada la imagen, y darle la opción de recortar mapa de bits y seleccionar la opción de rectángulo. Entonces aquí con la opción de rectángulo simplemente genero un rectángulo y corto las partes que no me interesan de la imagen. Okay. Entonces una vez que finalice ese recorte, debo ir a gráficos, finalizar recorte, para que quede aplicada esa acción. Entonces una vez más, con la herramienta, con la imagen seleccionada, voy a la opción de recortar mapa de bits, rectángulo, y así simplemente recorto la otra parte de la imagen que quiero recortar. Ok, ahí está bien. Le doy gráficos, finalizar recorte. Entonces ahora a continuación, simplemente con el objeto seleccionado, en esta pestaña superior veo unas opciones que dicen alto y ancho. Le voy a dar el ancho del diseño. En este caso le voy a dar unos 90 milímetros, que equivalen a 9 centímetros. Es un tamaño bastante estándar para lo que son logos cuando se bordan en el lado izquierdo de un uniforme de empresa. Se bordan por lo general aquí en el lado izquierdo, del lado del corazón, y usualmente tienen más o menos en promedio ese tamaño, 9 centímetros. Pues puede ser más pequeño, algunos más grandes, que no lo recomiendo, pero en este caso le vamos a dar ese valor. Centro la imagen dándole aquí en los valores de posición del eje Y y el eje X el valor de 0, y a continuación presiono la tecla K de mi teclado. Esto lo que hace es que me bloquea la imagen, ya no la puedo seleccionar y arrastrar aquí en el área de trabajo. Esto me permite trabajar de una forma un poco más cómoda, para que cuando esté moviendo algún objeto no se me vaya a mover aquí la imagen. Voy a darle la tecla 0 para hacer zoom y que se me adapte la imagen al tamaño del lienzo de mi área de trabajo. Ahora, dije que en este directo íbamos a trabajar lo que es la observación y el análisis del diseño para aplicarlo y saber qué herramientas utilizar. En este caso, vemos que el objeto o el diseño está compuesto de un texto abajo que está a 2 colores y un logo símbolo en la parte superior. Este logo símbolo tiene 3 colores, o yo lo veo como 3 capas. Ahora nosotros tenemos que ver cuál va a ser la capa que va a destacar y cuál va a ser el orden en que vamos a trazar las capas. De la forma en que yo lo veo como diseñador, veo que la capa que más abarca espacio es esta capa en este verde claro, en este verde más claro, que tira como un poco a amarillo, como un verde lima, algo así por el estilo. Y tenemos luego este color que es un poco más oscuro. Entonces, según yo lo veo, este debe ser una capa de relleno. Para verificar que lo voy a hacer en una capa de relleno tatami, presiono Shift G o presiono la opción aquí para activar la cuadrícula. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Cuando un objeto tenga más de 1,5 centímetros, no recomiendo hacerlo en puntada de satín o plumetis, que es el mismo nombre en distintos programas, porque esto generaría una división automática y yo me declaro enemigo de la división automática. Me parece antiestética, excepto en algunos casos que se utilice como herramienta de expresión artística. Pero para logos yo prefiero en lo posible no utilizar la división automática y la puntada plumetis. ¿Qué es la división automática? Vamos a demostrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, trazo aquí una curva que se generan las direcciones de la puntada automáticamente. Esto que vemos acá, este salto intermedio, esta división, esta textura que se ve aquí, es una división automática. Y esta división automática nosotros podemos controlar en la sección de propiedades rellenos cada cuánto, qué tanta distancia ocurre la división automática. Yo este valor recomiendo que lo coloques en 10 milímetros, 1 centímetro.
Cuando hay una puntada en Plumetis de más de 10 centímetros, tiende a quedar floja la puntada y pueden ocurrir muchos problemas, como que el bordado se enganche con algo y se pueda dañar, etcétera. Entonces aquí, cuando le cambiamos el valor de la división automática, podemos ver que hay menos división, pero esto es lo que yo quiero evitar. Entonces, cuando el objeto tiene menos de 10 centímetros, 10 milímetros de separación o menos de 1 centímetro, no ocurre división automática en la puntada de Plumetis. Para mí esto es lo óptimo, se ve más estético, a mi parecer. Hay gustos, para gustos colores. Yo usualmente no lo utilizo, la división automática en la puntada Plumetis. Cuando va a haber un objeto que, si lo hago en Plumetis, me genera dirección automática, entonces lo que hago es hacerlo en puntada de relleno de tatami. Y ya con eso generó un trabajo de una forma que a mi parecer es más estético. Ahora vamos a hacerlo en el ejemplo. Yo, viendo este diseño, decido que tanto esta puntada como esta que está acá, estas dos capas, las voy a manejar en puntada de relleno tatami. Tienen un color parecido. ¿Cómo puedo hacer que se diferencien? Manejando distintas direcciones para que las puntadas tengan una textura distinta. En cambio, esta capa que está aquí, quiero manejarla en puntada de Plumetis. ¿Por qué? Porque no quiero que todo el logosímbolo quede plano. Quiero que que tengo la oportunidad de hacerlo en satín, porque la separación que tiene es de menos de 1 centímetro, de 10 milímetros, haga ese relieve que tanto destaca a la puntada Plumetis. ¿Cómo me doy cuenta que tiene menos de 1 centímetro? Porque en la cuadrícula, que mide 1 centímetro, puedo observar que ese objeto tiene menos grosor que la cuadrícula. Si quiero medirlo, lo que puedo hacer es, con la tecla M, activar la regla de medición y simplemente hago un punto acá y estiro hacia donde quiero medir. Ahí me aparece un cuadro de diálogo del programa que me muestra la longitud, en este caso 5.25 milímetros. Está dentro del margen del centímetro, así que no hay ningún problema. Entonces voy a continuación a trazar los objetos. Voy a iniciar al revés. Yo muchas veces trabajo un poco al revés y voy a iniciar por la capa que va a ir de último, o sea, que va a ir encima de las otras, que es esta azul turquí. Entonces, sencillamente lo que hago es que selecciono un color, en este caso un color que haga contraste para poder ver bien el objeto. Si selecciono azul turquí, las líneas difícilmente las voy a distinguir sobre un fondo azul turquí. Entonces selecciono un color opuesto y selecciono la herramienta de giro complejo, que en este caso esta herramienta me permite trazar un objeto y múltiples líneas de dirección. En la opción de rellenos me aseguro que esté activo Plumetis, que es la puntada que queremos, y en los valores de espaciado automático le voy a dar el valor de 0.40, que para el tamaño de este objeto, que tiene aproximadamente entre 4 y 5 centímetros de dimensión total, es un valor que considero muy bien para bordar en telas tipo piqué y este tipo de telas que se utilizan en bordados para dotaciones. Y como esto es un logo de empresa, pues es lo ideal para ello. Entonces voy a ir a la pestaña de refuerzo y voy a eliminar la opción de refuerzo. En este momento no la quiero. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a trazar con clic izquierdo un nodo de esquina y voy a seguir trazando luego con clic derecho nodos de curva. Y lo voy a hacer a lo largo del objeto. Llegando ya a esta parte, voy a seleccionar un nodo de esquina porque veo que aquí cambia mucho la curva y de hecho se transforma en una recta y genero un nodo de esquina en este punto. Hay una cosa que yo hago que es que no me gusta de pronto terminar tanto en nodos de esquina en un vértice tan cerrado, entonces lo que voy a hacer es que voy a terminar achatando un poco, generando dos nodos para que no sea un vértice tan cerrado. Entonces ahora sigo generando nodos de curva buscando cerrar el objeto que estoy trazando. Menciono objeto porque en Wacom, Embroidery Studio, así como muchos otros programas, son programas de diseño orientado a objetos. Es decir, uno crea objetos que se transforman en puntadas y tienen propiedades como dirección de puntada, que es lo que estoy trazando en este momento, la dirección que va a tomar la puntada para distribuirse en la curvatura del objeto, y los valores que asigné primero, que eran la densidad. Aquí ya está trazado el objeto. Una vez trazado, yo puedo cambiar el color al color que yo desee. En este caso, el azul que me muestra acá no es exactamente igual al azul que se utiliza en la imagen. Lo que puedo hacer es que doy doble clic al color en la paleta de colores, voy a la opción de More Colors Custom para que me permita personalizar, y en esta barra vertical lo que hago es que si yo subo esta flecha lo hace más brillante y si bajo lo hace más oscuro.
vamos a buscar un tono oscuro, que es algo más similar a lo que está en la imagen. Con la tecla S dejo de visualizar las puntadas para visualizar directamente la imagen. Así puedo ver que de momento el diseño va bien. ¿Qué recomiendo hacer desde un principio? Antes de que tengan problemas, empecemos a guardar el diseño de una vez. Si hay algún problema y se cierra el programa, vamos a perder el progreso. Si hay un bajón de luz o algo, perderemos el progreso. Grabemos frecuentemente. Voy a la opción del disquete para guardar diseño, o también puedo ir a la opción de archivo y darle la opción de guardar. Como no he guardado anteriormente, me pide que seleccione la ubicación y escriba el nombre del archivo. En este caso vamos a colocar Global Marketing, que es el nombre del diseño. Y allá guardamos el diseño. Lo va a guardar en formato EMB, que es el archivo fuente editable de Wilcom Embroidery Studio. Y ahí lo guardamos y yo puedo ver que en escritorio ya aquí está Global Marketing, está el diseño ya guardado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hemos hecho algo muy básico, estamos utilizando la puntada Plumetis con la herramienta de giro complejo que ya lo vimos en el directo pasado. Es una herramienta que nos permite trazar objetos con distintas líneas de dirección. Las puede trazar automáticamente o nosotros las podemos trazar manualmente. Ahora, ya una vez trazado eso, vamos a seleccionar otra herramienta, relleno complejo. ¿Qué diferencia tiene el relleno complejo de giro complejo? Relleno complejo usualmente se traza con una sola línea de dirección, mientras que giro complejo sirve más para objetos que tienen curvatura, mientras que relleno complejo para objetos más de relleno, porque solamente va a tener una línea de dirección. Selecciono relleno complejo y voy a la opción de rellenos y vamos a cambiar a puntada tatami. Ahora lo que vamos a hacer es esta capa de este verde un poco más oscuro, y lo que estoy aquí previendo es que esta capa de verde más claro va a estar encima de esa capa. Ya al final vas a ver cómo voy acomodando el orden de los objetos. Aquí el orden de trabajo realmente es una cuestión de gustos. Yo usualmente suelo trabajar relativamente desordenado y organizar los objetos al final. Sé que esto a muchos puede no gustarles, pero bueno, es mi forma de trabajar. Ustedes pueden generar sus propias costumbres y formas de trabajar, pero ya verán por qué lo trabajo de esa forma. Tiene un sentido, no es solamente porque quiera hacerlo de esa forma. Vamos a trazar aquí una línea de un nodo de esquina con clic izquierdo, nodo de esquina con clic izquierdo, nodo de esquina, y luego aquí vamos a trazar nodos de curva con clic derecho. ¿Por qué estoy entrando por encima del otro color? Porque estoy guardando un margen de seguridad. Te explico. Aquí voy a trazar la línea de dirección en diagonal a 45 grados más o menos. ¿Por qué estoy trazando de forma de que este objeto entre encima de este? Porque si lo hago al ras y luego bordo este verde con toque amarillo al ras, la tela va a ceder y ahí lo que va a hacer es que se va a ver una división entre las dos puntadas y se va a ver la tela, y eso es un error al momento de bordar. Entonces simplemente voy a seleccionar de momento este tono que no es exactamente, vamos a darle doble clic para buscar el tono más o menos cercano. Este que está aquí, que se ve en la paleta, creo que es lo suficientemente cercano, le doy a aceptar y ahí pues de pronto está muy claro, pero ya ahorita cuadramos eso. Varela Embroidery dice: sí, profe, cada quien con su estilo, definitivamente. Hay personas que trabajan mucho más organizado que yo y eso obviamente es una virtud, pero para mí lo importante antes de optimizar es que obtengas un resultado que sea visualmente agradable. Luego que llegues al nivel de obtener un resultado visualmente agradable, que se vea bien, ahí yo pienso que ya puedes empezar a optimizar cómo hacerlo de forma más rápida y más organizada. Estos programas son un poco complicados al principio y al principio queremos absorber demasiada información de golpe. Entonces yo pienso que en niveles iniciales enseñarle cómo hacer que se vea bien, que lo optimicen, que quede mejor organizado y que dure menos tiempo en máquina es demasiada información de golpe. Quiero que sus primeros diseños se vean bien, que les generen a ustedes la emoción de ver que ustedes crearon eso. Y luego de eso
tengan energía y motivación para empezar a la parte un poco más aburrida y tediosa, que es optimizar el orden del diseño para que borde de la forma más óptima posible. Entonces, esa es mi forma de verlo. Entonces, quiero que sus diseños se vean bien bordados. Y luego de eso pasaremos a etapas más avanzadas de optimización para no llenarles tanto la cabeza de información que no van a poder asimilar de golpe. Entonces, ahora pasamos con la misma herramienta de relleno complejo y ya tenemos seleccionada la opción de tatami y vamos a trazar esta parte aquí. Ya trazando esta parte habremos completado las capas del logo símbolo. Vamos a proceder a organizarlo y luego de organizarlo les voy a mostrar unos pequeños detalles que yo aplico para que quede un poco, para que se vea un poco mejor. Ahora, esta línea de dirección no la voy a colocar igual a este objeto. ¿Por qué? Si coloco dos líneas de dirección, vamos a colocar aquí, voy a colocar la vertical y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué hago esto? Voy a colocar la vertical. Perfecto. Ella está trazada. Voy a cambiar aquí la cámara un segundo para explicarles algo. No recomiendo que coloquen las líneas de dos objetos o dos capas que se tocan o que se solapan en la misma línea de dirección. Si colocan las mismas líneas de dirección, lo que va a hacer es que el relleno que está abajo va a entrelazarse en las puntadas del relleno que está arriba y va a sobresalir. Para solucionar esto debemos tener las líneas de dirección de las puntadas en ángulos distintos. Esto va a evitar que las puntadas se entrelacen. Entonces por eso vamos a obtener mejor resultado en ese sentido. Ok, entonces ya he explicado eso, sigamos con el diseño. Ahora voy a seleccionar y voy a asignar el color correspondiente. Entonces es un color relativamente parecido a este que estamos utilizando, pero es un poco más brillante. Creo que algo así. Vamos a oscurecer el otro para que se note un poco más el contraste entre ambos colores. Ok, ahí más o menos. No necesariamente es lo más acertado, pero ahí vamos. Ahora lo que voy a hacer, a la derecha, en la lista de color objetos, tenemos aquí los objetos que hemos trazado. En este caso, 3 objetos. La puntada que está en satín en azul oscuro, yo necesito que vaya arriba, que esté bordada encima de estas capas. Entonces, para hacerlo, simplemente presiono con clic izquierdo y arrastro el objeto hacia abajo. Eso quiere decir que lo va a bordar de último. Entonces borda primero este objeto que está aquí, el verde un poco más oscuro, luego borda este verde lima y por último borda este objeto en puntada satín. Ahora vamos a cambiar un poco el estilo de las puntadas tatami. Voy a seleccionar los dos objetos que están en tatami. Si yo selecciono con clic izquierdo y luego dejo presionado control y selecciono otro objeto, ambos van a quedar seleccionados. Voy a ir a la opción de rellenos en la pestaña de propiedades y voy a bajar. Aquí hay una opción que dice pespunte. Esta opción lo que te muestra es la forma en que está terminado el borde del objeto en tatami. Voy a acercarme para que vean el cambio una vez que lo active y voy a seleccionar la opción del medio, lo que va a hacer que sea un pespunte de línea de orla, es decir, que el borde quede un poco más definido. Le doy clic y pueden ver cómo aquí modifica el borde. Voy a cambiar la opción que tenía antes y ahora voy a activar la opción que estoy seleccionando para que vean cómo queda diferente el borde. Esto lo que va a hacer es que quede un poco más definido, pero debo decir que aumenta también la cantidad de puntadas. Sin esa opción estaba en 1878 puntadas el diseño hasta el momento y al activarla pasa a 2181. Y esto es una cuestión de estilo. Ahora voy a seleccionar ambos objetos y voy a ir a esta herramienta que ya lo utilicé en el directo pasado. Desplazamientos simples me ayuda a crear bordes en base a objetos que ya están creados de forma automática. Entonces simplemente selecciono esta opción y voy a darle el valor de espaciado de menos 0.30. ¿Por qué? Porque quiero que el borde quede un poco adentro del objeto. Si lo dejo muy al ras, quedo expuesto a la opción de que se desplace la tela y el borde luego no calce. Selecciono la opción que lo quiero que sea en un corrido triple y le doy a aceptar. Y a continuación lo que hace
el programa es crear automáticamente estos bordes. Ahora, como los seleccioné los dos al tiempo, lo que hizo es que lo unificó. Un pequeño error que no sabía que iba a ocurrir. Entonces lo que debo hacer es hacerlo por cada objeto por separado para evitar que pase esto. Selecciono primero este y como ya tengo los valores asignados, simplemente lo voy a aceptar. Ahora, lo creo en el color que tengo seleccionado en vez de en el color del objeto. Simplemente lo selecciono aquí en la lista de color objetos a ese pespunte y lo cambio al color del objeto. Este pespunte triple lo que va a hacer es que el borde quede aún más definido al momento de bordar y quede más delimitado. Hago lo mismo con este objeto y aquí queda esta parte del diseño terminado. Te voy a colocar, voy a desbloquear la imagen con Shift K y la voy a colocar aquí al lado de pronto para que puedas visualizar mejor. Voy a quitar la cuadrícula con Shift G y aquí puedes ver hasta el momento cómo va el diseño. Si puedes ver cómo el pespunte triple y el efecto de puntada en el borde del tatami que cambié hace que quede ligeramente más definido. Usualmente el tatami, si no haces esa opción, queda ligeramente abierto, se puede ver un poco la tela de fondo. No me gusta, me gusta que quede un poco más definido. Ok, voy a borrar la imagen esta que dupliqué y vuelvo a bloquear la imagen con K. Pasemos ahora al texto. Y algo que es muy importante que quiero que tengas en cuenta. Aquí el texto está utilizando dos colores que ya están utilizados en el logo símbolo. Este que está aquí y este que está acá. Te estarás preguntando ¿por qué no le has colocado el orden de los objetos, el punto de entrada, el punto de salida? No lo has verificado. Porque este se va a seguir modificando hasta que no termine de crear objetos nuevos. Cada vez que crea un objeto nuevo, la dirección, el punto de entrada o el punto de salida del objeto anterior va a cambiar. Entonces voy a verificarlo al final. Entonces quiero que quede claro eso, que por eso es que no lo he hecho de momento. Tampoco he hecho pespuntes para optimizar los puntos de entrada y el punto de salida, porque como dije, esta es una clase para principiantes y creo que eso sería saturarlos con demasiada información. Esto, así como lo voy a trazar sin optimizar la dirección de los puntos de entrada y de salida con pespuntes y conectores, va a generar un bordado igual de prolijo y que se vea profesional. Ya después tendremos en cuenta para optimizar esas opciones. Ok, entonces vamos ahora a crear el texto. Tenemos varias opciones. Podemos hacerlo manualmente o podemos generarlo con la herramienta texto. Es esta que está acá a la izquierda. Vemos una letra A en mayúscula. Si colocamos el cursor encima aparece la opción letras y configuraciones. Seleccionamos el texto y aquí en la pestaña de propiedades se nos abre un cuadro. En este cuadro podemos colocar el texto como tal de Global Marketing. Valeria Embroidy dice: ¿qué lo motivó a enseñar lo que sabe, profe? Cuando yo empecé a trabajar en este mundo del bordado hace 16 años, no había casi conocimiento, ni en línea, ni en ninguna parte. No hay de pronto en mi ciudad, no había academias que enseñaran al respecto. Todo se aprendía básicamente a prueba y error y fue un inicio muy duro. De hecho, incluso las empresas que vendían las máquinas bordadoras al principio no necesariamente daban capacitación. Entonces eso me motivó a que otras personas que están en ese mismo mundo de pronto tengan una puerta de entrada y que les facilite eso, empezar a adentrarse en este mundo. Sobre todo, yo llevo 16 años viviendo de esto y me gustaría que otras personas pudieran manejarlo como arte, como hobby, como negocio, y que no les sea tan difícil como me fue a mí en un inicio. También porque me gusta compartir, me gusta ver la reacción de la gente, que la gente vea y me haga preguntas, ver que está aprendiendo algo, y también porque enseñar es una muy buena forma de aprender. Hay varias cosas que hasta que no pienso cómo explicarlas de forma sencilla, eso como que me desbloquea ideas y me desbloquea formas distintas de ver lo que ya sé, y entonces eso amplía un poco más mi conocimiento y la verdad es que es bastante emocionante para mí. Abri dice: buen día, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Abri, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Daniel también, saludos. Johan, ¿qué tal?
Estaré un ratico con ustedes, tengo unos compromisos. Perfecto, Daniel, no te preocupes. Igual sabes que el directo quedará guardado. Lo podrás encontrar luego en mi canal, en la pestaña de en vivo, puedes encontrarla. ¿Qué haces ahorita? Estamos haciendo un logo de empresa y lo que estamos explicando son cómo hacerlos por capas y el proceso que tiene que hacer el diseñador en el momento de visualizar el objeto para definir qué capas va a hacer, qué objeto va a ser primero. O sea, el proceso mental del diseñador que lo lleva a utilizar las herramientas específicas. O sea, como visualizar, analizar el diseño para saber cómo proceder. Eso estamos haciéndolo aplicando las herramientas que aprendimos en el directo anterior. Entonces es algo que considero que es bastante importante. Bueno, seguimos. Ya saben que si tienen cualquier pregunta o duda, la pueden hacer en la parte de los comentarios en el chat en vivo y estaré respondiendo. Estoy pendiente. Estás haciendo sombra cool. algo así. Ya al final, como les dije, optimizaré la organización. Ahorita nos enfocamos en que quede bien primero, que se vea bien el diseño. Vamos a hacer el texto. Les había dicho que seleccionamos la opción de texto acá, que es una letra A mayúscula que está en las herramientas en la izquierda. Y aquí en este cuadro de diálogo nosotros podemos colocar el texto. Vamos a escribir global con la G en mayúscula, tal cual como está ahí, y el resto lo vamos a escribir en minúscula. Ahora, voy a hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque el texto está a dos colores. Eso quiere decir que tengo que crear dos objetos de texto distintos para que las capas estén bien separadas y que el programa pueda reconocer que son dos colores distintos. Antes de darle a crear texto, voy a bajar acá para hacer algunas modificaciones. Yo le puedo crear aquí la altura, pero eso lo voy a dejar así, lo puedo modificar después de crearlo. Lo que sí quiero modificar de pronto es en la parte de rellenos, que sean plumetis. Al parecer ya, vale. Y lo que quiero seleccionar también es el tipo de texto. Aquí el programa tiene fuentes instaladas, fuentes de texto instaladas. Vamos a ver si esa fuente está en el programa. También van a aparecer las que nosotros hayamos instalado, y para que tú puedas instalar una fuente en tu computador tienes que descargarlo en un formato que es TTF. Si la descargas en formato TTF y la instalas en tu computador, hay varias páginas online que te permiten descargar fuentes gratis y otras compradas. Te van a aparecer aquí en el programa, aparecen en la parte de abajo. Estas que aparecen con la TT, el icono ese de TT, son las que están instaladas en el computador como tal. Las que aparecen con este icono como de una puntada en zigzag son las que tiene instalada el programa Wilcom por defecto. Así que vamos a buscar una letra que se parezca. Creo que es más fácil identificar por la forma de la letra A. Creo que esta que aparece aquí, que casualmente se llama Avantgarde, es parecida. Así que vamos a seleccionarla y darle la opción de crear texto. Y ahora cliqueamos donde queremos generar el texto. Y contamos con suerte que la letra es muy parecida. Ahora vamos a ver si cuadra exactamente. De pronto en el otro programa, en el otro diseño, podemos hacerlo manualmente para que puedan entender. Johan, existe una herramienta web que se llama What the Font, donde puedes subir una imagen de tu logotipo y esta herramienta te sugiere el tipo de letra que se parece. Sí la he utilizado. De hecho hay otras herramientas más que se pueden utilizar para decidir, para saber qué tipo de fuente es. Ahora, también hay una cosa que quiero explicarles. Cuando tú instalas una fuente en TTF, existe la posibilidad de que el programa no la haga de la forma más óptima posible. A veces hay errores, sobre todo con las fuentes que son un poco irregulares, muy decoradas o que son muy gruesas. Entonces en ese caso te tocará digitalizarlo a mano. Por eso es que muchos creadores de diseño bordado prefieren pasar de buscarla y la hacen manualmente porque para ellos es más rápido. En algunos casos yo la suelo hacer manualmente también porque a veces pierdes mucho tiempo buscando la fuente. Pero esa herramienta que menciona Daniel es muy útil, la he utilizado para que es muy buena. Ahora vamos a ubicar aquí nuestro texto. Voy a cambiarle color como dije para generar contraste con el color en el que está ahorita mismo, que es azul turquí. Y aquí por la esquina voy a ir reduciendo proporcionalmente mi texto. Ahora presiono S para eliminar la visualización de puntadas y ver el límite simplemente. Y vamos aquí con las
flechas del teclado del mouse del teclado, con las flechas de dirección del teclado podemos bajar, subir e ir acomodando el texto lo más parecido posible. Tengan en cuenta que estas opciones son milimétricas, estamos hablando de milímetros aquí. De pronto yo considero que no es tan necesario que sea absolutamente preciso. A veces los valores que estás optimizando son 1/3 de milímetro, cosa que es totalmente despreciable y no se va a notar en el resultado final. Si hablamos de 2 milímetros, ya estamos hablando de un valor que sí es significativo para la apariencia del bordado. Pero este texto aquí, aunque no esté exactamente alineado con la imagen, no habría casi que ningún margen de diferencia entre cuadrarlo exactamente y dejarlo así como está. Por eso yo activo la cuadrícula y visualizo. Ahora, con la herramienta de reformar, puedo yo seleccionar estos nodos que están aquí, rombos que son como rosado oscuro, y puedo tratar de alinear un poco más el texto cambiándole la distancia entre cada letra de forma manual. Luego presiono S para visualizar las puntadas nuevamente y aquí está el texto. Yo siento que, por ejemplo, aquí esta O y esta B están muy pegados y al momento de bordarlos puede que se vean como un solo objeto. No queremos eso. Así que nosotros aquí vamos a balancear un poquito más la separación. Ok, creo que ahí está bien. Lo vamos a cambiar a su color original, que es azul turquí. Vamos a leer aquí un momentico. Varela Embroidery dice: por eso me gusta ver directos, porque uno nunca termina de aprender, siempre hay cosas nuevas. Siempre yo creo, aquí con ustedes he aprendido muchas cosas. En los comentarios me comentan cosas y me hacen ver algunas cosas en las cuales no me había enfocado. Y muchas veces uno, cuando tiene rato trabajando, mecaniza las cosas y ya no sabe ni siquiera cómo hace el proceso, sino que lo hace uno por memoria muscular. Entonces es bueno generar conciencia de cómo se hacen las cosas. Bueno, aquí ya terminamos este texto de Global y lo que voy a hacer a continuación es duplicar ese texto. Puedo presionar Control C, Control V, o también puedo simplemente duplicar con la opción Control D, o puedo darle clic derecho y darle aquí a la opción duplicar. Aquí ya yo lo dupliqué con Control C, Control V. Entonces selecciono el objeto y con Control lo fuerzo a que se arrastre en línea recta. Lo voy a colocar por acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? No quiero crear el objeto otra vez desde el principio, darle la dimensión, darle las propiedades. Simplemente duplico uno para que me salga con las mismas propiedades, y lo que cambio va a ser aquí en el cuadro de diálogo el texto marketing y le doy actualizar texto. Esto lo que va a hacer es que el texto que estaba duplicado simplemente lo convierto en lo que acabo de colocar aquí con el teclado. Entonces voy a cambiarle otro color y vamos a alinearlo con control presionado. Ok, vale. Aquí me di cuenta que hay un error que estoy cometiendo, es que escribí marketing con Q en vez de escribirlo con K. Cosas que pasan. Vamos a cambiarlo y a corregirlo. Le vamos a actualizar nuevamente. Cometí el error incluso en el título en el nombre del diseño. Ok, entonces vamos ahora con la tecla S a quitar la visualización de la puntada. También lo podemos hacer con este icono que está aquí, que dice mostrar puntadas. Es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esta visualización para utilizar la herramienta de reformar y mover estos nodos. Estos nodos que lo que mueven es la posición de la letra, de cada letra individual. De esta forma obtener una separación un poco más similar a la que está en la imagen que tenemos de muestra. Ya estamos terminando de cuadrar la separación. Ok, entonces habilitamos nuevamente la visualización de las puntadas y aquí tenemos el texto. Simplemente ahora seleccionamos el color, que según veo es este mismo tono que está aquí, y lo selecciono. Como en la paleta de colores no hay más colores a utilizar, yo puedo compactar y eliminar los colores no utilizados con esta opción que está acá al lado de los colores. Al seleccionarla solo me va a dejar los colores que están utilizados en el programa. Eso, así evito tanta confusión de colores. Entonces ya terminé esto. ¿Qué debemos de hacer ahora? Organizar. Yo voy a seleccionar la imagen y la voy a mover para acá, y voy a quitar la cuadrícula para que puedan comparar lo que hicimos
versus la imagen que está ahí. Vamos a hacer ahora verificaciones de puntadas, puntos de entrada y puntos de salida para asegurarnos que el bordado borde lo mejor posible, sin hacer tantos saltos innecesarios, ni cortes, ni nudos donde no amerita hacerlo. Y también que haga la menor cantidad de cortes o cambios de color. Ahora miren, aquí tenemos dos opciones a optimizar. Si miramos la lista de color objetos en el lado derecho, voy a cambiarme yo de aquí de posición porque estoy tapando un poco la lista de color objeto. Si nosotros miramos a la derecha la lista de color objeto, vamos a eliminar la imagen y acercar acá para que se aprecie mejor. Vemos que lo primero que hace es este objeto seguido de su pespunte. Si le damos clic aquí en la opción ubicar, podemos ver el objeto que tenemos seleccionado. A veces se buguea, sobre todo cuando estoy en directo, que el computador agoniza un poco. Voy a seleccionar aquí el color completo que sigue y lo doy a ubicar. Me hace este color, luego me hace este objeto y luego salta a hacer el texto. El detalle es que luego pasa a hacer el texto de marketing y el texto de marketing está en el mismo color del primer objeto que hacemos. ¿Esto qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir? Que el bordado va a bordar en 4 cambios de colores distintos. El primer objeto, la segunda capa de colores, la tercera capa de colores que incluye el plumetis ese y el texto global que está abajo, y luego va a abordar el texto marketing que está en el mismo color que el primero. Aquí tenemos varias opciones. Si lo bordamos de esta forma, nos aseguramos que los dos textos 100% queden alineados. Ahora, si nosotros colocamos el texto al principio, va a compartir capa de color con el que era el primer objeto hasta ahora, lo cual quiere decir que solo va a haber 3 cambios de colores en vez de 4. Aquí nos ahorramos que la máquina haga un cambio de color adicional. ¿Cuál es el problema? Que en este caso va a ser el texto, luego va a ser el siguiente objeto, luego va a ser la siguiente capa, luego va a ser el satín y el texto global. Y lo que pasa es que entre el primer texto, que es marketing, y el último texto, que es global, hay mucho bordado entre medio, lo que puede causar que la tela ceda, se desplace y luego el texto global y el texto marketing puedan llegar a quedar ligeramente desalineados. Y esto puede ser un problema. ¿Qué te recomiendo hacer yo? Si priorizas la optimización del tiempo y cambios de colores, colócalo así, pero ten en mente que debes de hacer una muestra. Si la tela que estás utilizando es rígida, o si la tela que estás utilizando, sea elástica o lo que sea, utilizas la entretela, estabilizador, tambor correcto y lo bordas de forma correcta, no debería pasar nada. Pero en estos puntos la gente comete muchos errores. Entonces, por seguridad, no es tan óptimo. Yo preferiría hacer el cambio. Sobre todo si estás utilizando una máquina de bordado industrial, lo mantendría así, que de todas formas el texto marketing lo haga después del global y haga ese cambio de color adicional. Para muchos digitalizadores y diseñadores profesionales esto les explota la cabeza y dirán que es una mala recomendación. Yo lo he hecho en la práctica y yo manejo muchos clientes a los cuales les hago diseño bordado, y a veces por optimizar el diseño no puedo dar por sentado de que el cliente aplica todas las buenas prácticas al momento de bordarlo. Entonces termina en que el diseño no les cuadró por algún motivo, no utilizaron la entretela, el pellón estabilizador correcto, entamboran mal, tienen mal la tensión. Entonces esa optimización lo que termina generando es un problema en que el resultado no sea el óptimo. Entonces en mi criterio yo prefiero que haga ese cambio adicional porque me voy a asegurar que el diseño quede bordado bien sí o sí. Entonces lo primero es que el diseño se vea bien, después puedes optimizar todo lo que quieras. Entonces ese es mi criterio. Tengan eso en cuenta y decidan su criterio propio. Daniel dice: Johan, ¿prefieres refuerzo corrido a orilla o corrido centrado para letras?
Ya te respondo enseguida, Daniel. Day Trading Diario dice, gracias bro por compartir tu conocimiento. Saludos, Dai, con gusto, todo lo que se pueda. Y yo aprendo aquí también de ustedes, no se preocupen. Daniel dice, imagino que lona aplica depende del tamaño de las letras. Imagino que lo aplicas depende del tamaño de las letras. Sí, si las letras son delgadas, aplico corrido centrado. Sí. Si la letra es gruesa y es grande, aplico corrido de borde. Claro que manejo bien el margen de 1 milímetro o 1.5 milímetros. Este texto tiene en promedio 8 milímetros de altura. Para este texto no utilizo refuerzo. Entonces aquí lo tiene habilitado porque él viene habilitado por refuerzo, por defecto, pero yo se lo quito. No habilito refuerzo para textos que tengan menos de 1 centímetro de altura. Totalmente innecesario, y lo más probable es que el refuerzo termine viéndose por fuera del texto. Entonces no lo recomiendo. Y pueda generar nudos también por muchas puntadas en un espacio tan reducido. Eso no es tan básico, un poquito intermedio, pero que lo vayan sabiendo de paso. Entonces espero que les haya quedado clara la explicación que di. Sé que me extendí un poco y me fui un poco por las ramas, pero aquí en el orden y optimización de objetos ustedes decidirán si colocan este texto al principio para que haga un cambio de colores menos, teniendo en cuenta que si bordan con las buenas prácticas y tienen experiencia bordando, no deberían tener problema. Pero si hacen una muestra y les ocurre un problema, saben que pueden tener la opción de bordar el texto de marketing justo después del texto de global. Harán un cambio de color adicional, pero se asegurarán que no ocurra un desfase entre las dos líneas de texto. Ya según su decisión y según su experiencia. Les recomiendo que hagan ambas opciones y borden una muestra. Ok. Entonces, ya explicado eso, vamos a proceder a modificar los puntos de entrada y salida del bordado. El primer objeto que hace es esto. Yo les recomiendo que siempre que borden un objeto de relleno o un tipo de objeto como este, utilicen un pespunte primero. De forma de que las primeras puntadas, a veces la máquina bordadora la falla y no la genera. Entonces no queremos que falle las primeras puntadas de un relleno y quede ese espacio vacío. Entonces lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a aplicar un refuerzo de corrido de borde. O pueden optar por hacer el pespunte manual. Yo paso de ello y hago simplemente el refuerzo de corrido de borde. Y lo hago a 1.5 milímetros de separación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a quitar la opción de puntadas, de simulación. Y aquí pueden ver esta línea que se genera acá es el pespunte de borde y maneja un margen de seguridad de 1.5 milímetros. Eso quiere decir que lo va a hacer 1.5 milímetros hacia adentro del borde. ¿Por qué hacia adentro? Para evitar que si lo hacemos al ras, la tela ceda luego de hacer el relleno y termine viéndose por fuera el refuerzo, lo cual sería desastroso. Una vez hecho el refuerzo, presiono la tecla H, que sería la misma opción de reformar, y voy a colocar este punto de entrada en este extremo y este punto de entrada de salida en este extremo. ¿Qué define dónde coloco el punto de entrada y de salida? La dirección de la puntada. Siempre lo hago en dirección opuesta a la dirección de la puntada, como generando una cruz. Porque si no lo hago en dirección opuesta a la dirección de la puntada, me puede generar un nudo acá y una interrupción del patrón que no se ve agradable a la vista. Ahora presiono la tecla Tab para pasar al siguiente objeto, que es el pespunte. Va a empezarlo a hacer aquí mismo donde termina el objeto anterior. Esto para evitar que haga un corte innecesario entre ese objeto y el pespunte. Eso no lo queremos. Pasamos al siguiente objeto y lo que va a hacer es este relleno. Como el objeto anterior terminó aquí, queremos que empiece ahí para que la máquina no se desplace tanto. Y como la dirección de la puntada en este caso es vertical, vamos a pasar a ese extremo para que termine acá. Luego presiono Tab y como terminó en este punto, quiero que el pespunte inicie y termine en ese mismo punto. De esa forma la máquina no va a hacer salto, ni desplazamiento, ni corte. Solamente va a hacer corte entre cada cambio de color, a excepción de lo que viene a continuación. Aquí ahora vamos a hacer este satín, pero aquí no le quiero hacer un corrido de borde. Aquí sí voy a generar un pespunte manual. Les voy a mostrar a continuación. Voy a crear un objeto nuevo y lo que voy a generar
es un pespunte, no tiene que abarcar todo el objeto, simplemente que empiece de un punto y termine donde inicia el objeto. Ahora, la lista de color objetos lo muevo justo antes del objeto en Satin, en Plumetis, perdón. Sé que los confundo a veces en Plumetis y en Satin. Cuando vean que mencione Satin, es la misma puntada Plumetis, solo que en otros programas la mencionan con ese nombre. Ahora, presiono la tecla H y coloco el punto de entrada aquí y de salida acá. Presiono Tab para que ahora este objeto empiece por acá y termine en este extremo. ¿Esto que va a ocasionar? Que si la máquina bordadora empezara por aquí directamente, puede que se salte unas puntadas iniciales. Yo no quiero que se salte esas puntadas, así que por eso va a empezar con un pespunte acá. Si se va a saltar alguna, que sea de ese pespunte que luego va a quedar cubierto por esa puntada de satín. Hasta ahí todo claro. Ahora, después de este objeto vendría el texto. Vamos a ver qué comentan aquí. Daniel dice: Johan, si fueras a hacer esto en una franela, ¿cuáles serían tus recomendaciones a nivel de refuerzo y entretela? Si se va a hacer en una franela, yo hago unas recomendaciones que pronto pueden parecer excesivas, pero la franela cede así le coloques entretela gruesa. Yo recomendaría que utilizaras entretela pegante en la parte de atrás de la tela. Es esta entretela que se fija con plancha. Tú la puedes fijar con plancha y eso lo que va a garantizar es darle un refuerzo para que la franela no ceda tanto. Luego de eso utilizaría una capa de entretela delgadita, de la que se retira a mano, que no necesitas tijera para recortarla. Y luego de bordar, tienes la opción de retirar la entretela pegante. Simplemente puedes calentar un poquito la tela y retirar la entretela pegante, y se retira fácilmente a mano junto con la entretela tearaway, la que se retira a mano también. Eso sería lo que yo haría. Te garantiza un resultado óptimo. Mucha gente le da flojera hacer ese proceso o aumenta mucho sus costos el hecho de utilizar entretela pegante, pero eso sería lo que yo haría. Lo he hecho así y no tengo ningún problema bordando franela, mientras trata tú de bordarla con una tela gruesa. Incluso si entamboras la tela, si presionas la tela y la entretela juntas, la franela de todas formas va a bailar, va a desplazarse al momento de bordar. Esas serían mis recomendaciones. Me ha funcionado y te puedo garantizar que si lo usas, te funciona. Es un poco tedioso y puede aumentar tus costos, pero definitivamente funciona y lo que estamos buscando es un buen resultado. En cuanto a refuerzos, corrido de borde, hay gente que le hace zigzag luego del corrido de borde. Yo no lo uso porque tiende a veces a recoger un poco la tela y no, en mi caso no tiene sentido. Entonces utilizaría simplemente corrido de borde, y si el texto o lo que estoy haciendo es muy grande, un refuerzo de tatami con 5 milímetros o 6 milímetros de separación entre puntadas, porque a veces también el refuerzo se hace demasiado denso y termina desplazando o haciendo muy acartonado el bordado en vez de cumplir su función, que es fijar la tela con la entretela antes del relleno. Esas serían mis recomendaciones. Para los que están iniciando y no entendieron esto, de pronto no se preocupen, más adelante vamos a profundizar al respecto y en el canal hay videos que ya hablan al respecto. Ahora, pasamos al texto. Ya una vez que trazamos este objeto, simplemente pasamos al siguiente y aquí está el texto. Con el texto no hay gran problema. Lo que voy a habilitar es esta opción que me permite ver los conectores para que de pronto veamos dónde está haciendo los puentes el bordado. Estos puentes acá es el hilo del salto que hace la máquina bordadora al momento de bordar. Tienen menos de 1 milímetro de separación, entonces podemos omitir eso. Hay personas que no les gusta que haya puentes. Puedes seleccionar y la opción de insertar recorte e insertar amarre. Ahora, estos objetos están tan pegados y son tan pequeños que yo no recomendaría hacer eso. Imagínate, ¿cuántas letras hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, harías más de 16 cortes en un diseño tan sencillo. Me parece absurdo. Entonces le doy control Z para deshacer esa opción de corte. Estos puentes van a ser con tan poca separación que van a ser prácticamente imperceptibles. Y si te molestan, siempre puedes cortarlos con un pulidor. Ahora pasamos al siguiente objeto. Y simplemente me aseguro de que el punto de salida esté en un extremo. Lo voy a colocar en este extremo de la G. Igualmente voy a dejar que los conectores se queden ahí. Tienen menos de 1 milímetro de separación. Si lo coloco en tamaño real,
son prácticamente imperceptibles. Ustedes logran verlos ahí, yo no veo los conectores tampoco. Entonces con esto ya habría terminado el diseño. A mi parecer, ¿se pueden optimizar un poco más? Sí, pero en mi caso, a mi parecer, un diseño de simplemente 4000 puntadas, un diseño suficientemente rápido. ¿Qué piensas optimizarle? 15 segundos de bordado. Para mí es pérdida de tiempo invertir ese tiempo en optimizar este diseño. Un diseño tan sencillo, sobre optimizarlo, me parece, el término en inglés es overkill. Gastar demasiados recursos en algo que no lo merece. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos que esté centrado. Voy a la opción de inicio y fin automáticos para asegurarme de que el inicio esté en todo el centro del objeto. Esto para que cuando se vaya a bordar en el tambor se distribuya centrado el diseño. Así que simplemente ya sería guardarlo. Pero en un momento voy a verificar la densidad que no había verificado de los textos. Selecciono ambos y de este tamaño que tienen 8 milímetros de altura coloco la puntada 0.50. En algunos casos pensarán que está bajo de puntada, pero entre más pequeño sea el objeto, menos densidad debe tener o corre riesgo de causar nudos. Esta opción de espaciado fraccional yo la deshabilito para textos y también para los satini. No le coloco refuerzo al texto, pero sí le voy a dar un poco de compensación de tire. Compensación de tire es un valor que se asigna para que el bordado en puntada plumetis sea un poco más amplio y quede un poco más grueso. En este caso le voy a dar el valor de 0.25 porque las letras están muy pegadas y no quiero arriesgarme a que queden unificadas. Entonces este sería el diseño. Aquí estaría el diseño. ¿Qué podemos hacer ahora? Voy a guardarlo. Nosotros podemos exportarlo con esta opción que está al lado del disquete en el formato que necesitemos para nuestra máquina bordadora. PES para marca Brother, Jeff para marca Hanome, BP3 para Husqvarna, DST para la mayoría de máquinas de bordado industrial y algunas otras máquinas de bordado chinas, Tajima, etcétera. Simplemente le damos la opción de exportar. Les voy a enseñar a hacer algo que se puede hacer aquí. Hay una opción de visualizador de prendas, el cual me permite seleccionar un tipo de prenda para yo poder colocar el logo. Entonces esta es una muy buena opción si ustedes de pronto quieren simular un montaje para un cliente. Aquí me está mostrando cómo quedaría en esa prenda específica. Lo que vamos a seleccionar ahora de pronto es el tipo, el color. Yo puedo seleccionar que esté en otro color la prenda. Aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer análisis como que, esta prenda está muy oscura. Vamos a hablar con el cliente si podríamos modificar este color de la letra, de global o no, si queda bien en ese tono. Entonces aquí podríamos hacer pruebas para visualizar si el logo queda bien en esos colores. Por ejemplo, vamos a dejarnos en ese tono de gris, que me parece correcto. Podemos cambiar también el color de fondo del área de trabajo. Lo voy a dejar en blanco totalmente. Y entonces aquí esta herramienta nos sirve para nosotros. Podemos hacer montajes de gorras, montajes de lo que queramos. Simplemente esto le puedo hacer una captura de pantalla y enviárselo al cliente para que vea la simulación de cómo quedaría su logo de empresa bordado en esa parte aquí. Entonces ya terminamos este primer diseño. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Pueden hacer cualquier pregunta. No existen preguntas tontas. Eso, pregunta tonta no existe. Cualquier cosa, por aparentemente tonta que parezca, pueden preguntarla. No hay ningún problema. Yo la responderé con mucho gusto. Vamos a pasar al siguiente diseño. Doy unos cuantos segundos para que puedan colocar sus preguntas, consultas o observaciones en el chat. Para los que están llegando, bienvenidos. Estamos haciendo bordados de diseños básicos para explicar conceptos de bordado digital, para que puedan aprender a crear sus diseños de bordado o ampliar sus conocimientos. Ok, vamos a continuar. Voy a guardar este objeto, este diseño, y voy a cerrarlo y voy a pasar al siguiente. Ahora voy a crear un nuevo documento y voy a importar la siguiente imagen. Este también es un logo empresarial. Es
Es un logo empresarial estándar genérico creado como referencia, no pertenece a ninguna empresa en específico. Con el cafecito como siempre, sí. Y aquí tengo mi refil para el café. Me tomo 3 tazas de café al día. Las distribuyo en el día, pero cuando hago directo me tomo 2, definitivamente. Víctor Jaramillo, bienvenido al directo. Me estás preguntando sobre la optimización, así que asumo que tengas un rato en el directo ya. Te explico. Existen varias formas de diseñar un logo para bordados. No hay una sola respuesta correcta. Lo que yo te estoy mostrando es mi forma de diseñar. De hecho, vamos a cambiar la cámara para que se... Lo que te estoy mostrando es mi forma en la que yo trabajo algunos de mis diseños. Dependiendo del estilo de diseño, cambia mi forma de trabajar. Otros diseñadores trabajan de otras formas. Yo considero que mi forma de trabajar no es la más óptima, en el sentido de que hay otros diseñadores que trabajan de forma en que el bordado pueda salir más rápido en máquina, hacer menos cantidades de cortes y menos cantidades de cambios de colores. En ese sentido es más óptimo para los negocios, porque entre menos tiempo dure un bordado en máquina, pues es más dinero para ellos, porque pueden generar más diseños en menos tiempo. Yo prefiero optimizar, yo prefiero decidir priorizar la calidad del bordado. Por eso en el diseño que hice anteriormente añadí un cambio de color adicional que para muchos diseñadores es innecesario, solamente para asegurarme que el texto quedara perfectamente alineado y no dar margen de error a que, como uno borda muy al principio y luego bordan otros objetos, la tela termine recogiéndose y al final se genere una diferencia en la letra, en la altura o en la posición. Entonces, otras personas optimizarían para que se bordara más rápido. Yo prefiero priorizar que salga bien el bordado. Y también mencionaba lo de optimizar en el sentido de que lo que les estoy enseñando es bastante básico, entre comillas, y les voy a enseñar, voy a obviar algunas cosas, voy a dejar de decir algunas cosas que considero más avanzadas de optimización, porque considero que lo primero que deben de aprender es a hacer un bordado en condiciones, que se vea bien. Luego de eso ya podrás optimizar, pero yo pienso que tratar de optimizar desde el principio lo que va a hacer es que a las personas que están aprendiendo se saturen de información y no terminen aprendiendo o terminen agarrándole fastidio o diciendo que es muy difícil. Entonces voy a prescindir, a dejar atrás la optimización en algunos casos para que puedan aprender a hacer diseños que se vean bien. Luego, con el tiempo, priorizaríamos la optimización y les iré enseñando cómo hacer esos mismos diseños de forma que borden más rápido, con menos cortes, con menos saltos y que tengan un mejor resultado, que sea más rentable a cuestión de negocio. Eso es a lo que me refiero. Espero que haya quedado clara la explicación. Espero que haya quedado claro, Víctor, y todos los que tengan esa duda. Javier Valer dice: perdón, recién llego, ¿podrías mostrar un ejemplo de herramienta dibujar encima de un logo? No te preocupes, que ya vamos a hacer otro diseño y ahí voy a explicar lo mismo. Víctor Jaramillo dice: comprendo, muchas gracias, también lo hago así, optimizo la calidad del bordado antes que el tiempo de la máquina. Sí, pues bueno, me parece bien, yo también tengo eso en cuenta y es mi forma de trabajar, es tu forma de trabajar, pero que sepan que hay otras personas que tienen otras opiniones y que no se genere conflicto entre eso. Hay otros creadores de contenido que veo que optimizan muy bien y de hecho los felicito por eso, me parece espectacular, es una ventaja que puedan hacer diseños tan óptimos, pero les quiero expresar que de pronto no es mi forma de trabajar y eso no significa que su forma de trabajar o la mía esté incorrecta, simplemente priorizamos cosas distintas. Andy Eliminador dice: excelente, Johan, bendiciones también, Andy, gracias. Vamos a proceder con el siguiente diseño para explicarle. Estamos haciendo 4 diseños y en esos 4 diseños van a aprender cosas diferentes y vamos a reafirmar conceptos que vimos en el primer directo. Entonces vamos allá. Sé que es un poco tedioso, pero créanme que vale la pena. Ok, vamos a hacer este logo ahora a continuación. Vamos a hacer lo mismo. Lo importamos. Voy a repetir la opción de importar. Vamos a la opción gráficos, importar gráficos y lo seleccionamos. Aquí está. Entonces lo que hago a continuación para poder dar el tamaño bien es eliminar las zonas
que están de pronto en blanco en los extremos de la imagen, para poder darle el tamaño o la dimensión exacta antes de empezar a diseñar. Entonces elimino aquí esta parte de abajo y de los costados, y debo de darle la opción finalizar recorte para que quede aplicado ese recorte que acabo de hacer. Vamos a la opción otra vez rectángulo y eliminamos esta parte. Como el otro texto lo hicimos con la herramienta de texto, este lo vamos a hacer manualmente, que es algo que en algunas ocasiones les va a tocar hacer, y así vamos a agarrar práctica con esta opción de hacer el texto manualmente. Voy a trabajar este logo de company también vamos a decir que este nos lo están pidiendo para unos overoles que son muy grandes, por ejemplo. Vamos a asumir que esa es la opción, o que vamos a abordar unos overoles porque trabaja en un sector de logística o construcción o algo por el estilo. Le vamos a dar 10 centímetros, que son 100 milímetros. Este es un poco más grande que lo que sería un logo de empresa para oficina, porque de pronto es para otro tipo de área, y si es una prenda excesivamente grande, pues podemos darle un poco más de tamaño para que quede bastante visible el logo. Entonces, una vez que le hemos dado el tamaño, en la posición X y Y le damos el valor de 0 para que quede centrado, y lo bloqueamos con la tecla K de nuestro teclado. Así no se nos va a desplazar la imagen al momento de trabajar. Presiono 0 para adaptar el área de trabajo al tamaño de la imagen, y así podemos visualizar y empezar a trabajar. Ya estoy terminando mi primera taza de café. Ok, como les dije, en este directo quiero que entiendan la forma en que un diseñador ve un diseño y cómo procede a trabajar en él. Lo que veo es que la capa dominante es el azul oscuro. Está presente tanto en el texto que dice company, como en esta parte aquí, como en varios cuadros que simbolizan edificios en este caso. Veo que otros colores son este azul eléctrico y un verde hierba, verde claro, verde lima. Entonces hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. Voy a hacer como no lo haría yo, para que entiendan la diferencia de trabajar por capas y por objetos compuestos, y la diferencia en trabajar en una sola capa. Esto va a hacer más sentido ahora. ¿Cómo no lo haría? Yo puedo utilizar la herramienta rellenos. Esto algunas partes lo hacen. Les voy a explicar por qué no lo hago, para que vean una comparación. Voy a simplemente seleccionar la opción de relleno tatami y voy a empezar a trabajar este objeto con nodos de esquina y nodos de curva. Que tengan en cuenta que este ejemplo que les estoy dando a continuación es como yo no lo haría. Hay algunas personas que lo hacen así. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero que hagan la comparación y ustedes decidan con su propio criterio cómo quieren hacerlo. Entonces simplemente estoy creando nodos de esquina con clic izquierdo y nodos de curva con clic derecho, para adaptar el trazo que estoy haciendo al objeto que está acá. Pueden utilizar de vez en cuando la tecla control para forzar cuando son ángulos rectos como este. Así fuerza que solo puedan trabajar en ciertos ángulos, no con tanta libertad, y así se aseguran de que la línea quede totalmente recta. Aquí veo que esto es una semicurva, a un nodo de curva, finalizo aquí en nodo de esquina, termino acá. Esto es una semicurva también. Acuérdense que en el primer directo les comenté que con el scroll del mouse, la ruedita del mouse, pueden alejar o acercar para trabajar de forma más fluida y que puedan desplazarse a las partes donde de pronto no están visualizando en ese momento en pantalla. Ok, y aquí voy a hacer la puntada en vertical. Entonces, aquí este objeto que he trazado, aunque omití esta parte acá, pero ignoremos eso de momento. Este objeto que ha trazado cumple la función de rellenar el logo tal cual, pero es una opción que yo no tomaría. Voy a dejar este objeto a un lado para que lo comparemos a continuación con la forma en la que yo sí lo trabajaría, y les va a hacer sentido ahora que vean la comparación. Daniel dice: definitivamente no se debe hacer así, lo correcto es seccionar las partes para que queden prolijos. Exactamente, sino que quiero demostrarles visualmente por qué así es viable, pero no es lo mejor.
O sea, así bordas cuando quieres salir del bordado y no, de pronto no tienes experiencia para hacerlo. No es una crítica, sino que es para que tengan un ejemplo cómo diferenciar un bordado de calidad de un bordado que simplemente cumple. Entonces ahora vamos a pasar, voy a trabajar con el color fucsia para generar contraste visual con el color que está ahí. Voy a seleccionar la puntada Plumetis y voy a quitarle la opción de refuerzo. Voy a configurar los parámetros de las puntadas de una vez. En este caso 0.40. Si veo que hay una diferencia de tamaño muy grande, luego cambiaría la densidad de la puntada. Voy a cambiar la división automática de una vez a 10 milímetros y voy a quitar la opción de espaciado fraccional. Entonces vamos a empezar a trazar los objetos, que sepan que yo no los trazo en orden específico en que van a quedar. Primero los armo para ir avanzando y luego voy armando el rompecabezas aquí en la derecha en la lista de color objeto. Así que espero que no les dé un ataque de ansiedad viendo que trabajo en desorden. Primero lo que visualizo es que yo observo esta curva que está acá como si fuera un trazo de pincel, como si fuera un solo objeto, y lo voy a hacer como tal, como un solo objeto. Daniel dice, en mi caso lo haría en partes más pequeñas en satín, las más grandes en tatami. Correcto, Daniel, es lo que vamos a hacer. Buenas, perdón, no quitaste el fondo blanco del modelo. No quité el fondo blanco completo, simplemente quité los bordes para que me permitiera dar el tamaño exacto que quiero darle a la imagen. El fondo, pues ahorita lo podría quitar, pero me tomaría más tiempo y entonces no lo hago por eso. Simplemente quito los extremos, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Simplemente eso, para poder darle el tamaño exacto. Porque si le diera el tamaño sin quitarle los extremos, el logo como tal sería más pequeño que el tamaño que le estoy dando. Aquí simplemente termino el objeto, veo que se generó un error allá, ya lo voy a corregir. Coloqué el nodo que no era, creo. Simplemente quito acá con S, acomodo el nodo nuevamente. De todas formas, gracias por el comentario, Daniel Caballero. No te preocupes, todos los comentarios que quieran colocar los tendré en cuenta, los leeré y les responderé por qué hago y por qué no hago. Y tengan en cuenta que es como mi forma de trabajar, de pronto no es la más perfecta, pero tiene en mi cabeza tiene un sentido. Aquí voy a hacer ahora el siguiente objeto. Esto lo considero un objeto aparte. ¿Por qué lo estoy haciendo con la puntada Plumetis? Porque si utilizo la cuadrícula nos damos cuenta que es pequeño. Tiene menos de un milímetro, menos de un centímetro. Eso quiere decir que lo puedo hacer con la herramienta de Plumetis sin que genere división automática. Ahora verás que en esta parte estoy entrando un poco más del objeto. Es por lo que les dije, quiero generar un margen de seguridad. Este objeto va a bordar encima de este y va a tapar ese empalme. De esta forma me aseguro de que todos los objetos se vean como uno solo y que no haya luego separación si la tela llega a ceder. Coding James dice, ¿qué programa es ese? Este programa es Wacom Embroidery Studio, la versión 4.2. Pero que sepas que esto que te estoy explicando como de pronto es cómo visualizar el diseño y cómo en tu cabeza dividirlo por capas y cómo empezar a trabajarlo, ese concepto lo puedes aplicar a cualquier programa independientemente. Obviamente van a cambiar algunas configuraciones, pero que sepas que este conocimiento lo puedes transportar a cualquier programa. Ahora vamos a seguir con este objeto. Si tienes dudas, si este objeto mide más de 1 centímetro, puedes presionar la tecla M y puedes medir. Colocas el punto de inicio y lo extiendes hasta el punto que quieras medir. Mide 7 milímetros. Así que podemos hacerlo con satín, con Plumetis. Plumetis se llama en este programa sin ningún problema. Así que vamos a hacer lo mismo. Con S quito la visualización de puntadas y hago lo mismo que hice en el otro objeto. Y coloco la dirección de la puntada. En este caso le estoy colocando una sola dirección porque es un objeto totalmente vertical, no es necesario colocarle otra dirección de puntada. Si esto les chirría ver esto aquí, simplemente coloco la herramienta de selección y arrastro este objeto en la lista de color objeto antes de la curva esta para que esta curva los tape. Ahora, hay unos objetos acá que están en puntada
que se pueden hacer en otra puntada, en tatami, como mencionó Daniel. Si yo mido de acá a acá, la separación está cercana a los 10 centímetros y este objeto es un poco más grande. Si yo quiero que el diseño no se vea tan plano, debo generar diferencias en texturas. Por lo tanto, en esta parte de aquí, yo generaría una puntada en relleno tatami. En vez de giro complejo, en esta opción selecciono relleno complejo porque va a tener una zona dirección de puntada. Selecciono la opción de tatami y trazo el tatami. Le coloco dirección horizontal en este caso. Al habilitar otra vez la herramienta, la visualización de puntada, me arroja esto. ¿Qué opciones voy a tener en cuenta? Voy a seleccionarlo, voy a colocar en la pestaña de rellenos que el borde quede más definido, seleccionando la opción de pespunte de línea de la orla, y de esta forma queda más definido. Y voy a utilizar la herramienta de desplazamientos simples, que ya lo hemos visto en el anterior directo, con un espaciado de menos 0.30 y la opción de corrido triple. Esto con el fin de que me genere un borde que deje más definido este relleno. Ahora yo esto lo puedo llevar hacia atrás para que quede cubierto por este objeto. Entonces yo creo que en este momento, si yo quito la imagen y quito la opción de la cuadrícula, pueden ir viendo un poco la diferencia entre la opción de hacer un solo objeto en un solo relleno y la opción de construir el objeto por secciones y por capas. Si se dan cuenta, el objeto queda menos plano, tiene más direcciones de puntada y tiene diferencias de texturas que hacen que se vea más agradable a la vista, enriquecen la calidad del diseño. Esto sería lo que haría un diseñador profesional o con ya un nivel un poco más avanzado. Eso no significa que ustedes no puedan hacerlo como principiantes. Para los que son principiantes, ahora, no lo tomen de forma ofensiva cuando digo principiante. Esto no significa que personas que están empezando a diseñar no puedan hacer esto. Pueden llegar a hacerlo. Y sobre todo esto es algo que se va desarrollando con la práctica. Conforme ustedes vean una imagen, así sea una silueta, un solo color, van a empezar a ver divisiones donde no las hay. Van a existir en su mente y es lo que van a plasmar luego en el diseño. Y esto se hace con práctica, viendo a otros trabajar y luego probándolo. Entonces esperamos que este directo les sea útil para que vayan desarrollando ese sentido. Hay algo que voy a hacer, que voy a ir grabando el diseño, porque no he grabado nada, y si hay algún bajón de lujo, se cierra el programa, perdemos el progreso. Vamos a grabarlo como company. ¿Les está quedando claro hasta el momento? Vamos a seguir trazando el objeto y más adelante vamos a generar lo que es el orden, a darle un sentido y un orden, para que no genere saltos innecesarios ni nada por el estilo. Así que vamos a seguir generando también este tatami que está aquí a continuación. ¿Por qué no genero el tatami que está aquí arriba? Porque primero priorizo terminar el objeto completo. Estos otros objetos están sin contacto y sin conexión con el objeto que está trabajando en este momento. Entonces por eso no los he hecho todavía. Eso los voy a dejar para después que termine los objetos que están conectados entre sí aquí en esta capa. Entonces voy a seleccionar las mismas opciones, pespunte de orla y la opción de desplazamiento simple con el pespunte triple. Y simplemente lo selecciono en la lista de color objeto y lo mando al principio, para que quede detrás de este objeto. Simplemente nos falta esto. Vamos a duplicarlo. Yo creo que simplemente presiono clic derecho, arrastro y suelto. Donde lo suelto, lo que hace es que duplique ese objeto. Es una de las opciones que tienen para duplicar en Wacom. Entonces, a ver, creo que lo puedo utilizar acá. Como ven que tiene una línea de inclinación distinta, yo le puedo dar la opción de reflejar esta para que simplemente lo voltee. Y ¿qué? Modificarlo no va a salir tan a cuenta. Creo que hubiera sido menos confuso para ustedes que lo hubiera hecho desde un principio. Simplemente utilicé la herramienta de reformar para mover los nodos según me convenga, para adaptarlo al tamaño este. Espero que eso no los confunda. Ok, esta parte de acá, este cuellito que tiene acá es muy pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Lo que voy a hacer es generar un pespunte. Simplemente un pespunte.
porque es tan pequeño. Miren, si selecciono eso, tiene como 1 milímetro de separación. Y así, aquí simplemente genero con la puntada Plumetis un objeto. Como el objeto es muy pequeño, voy a bajarle la densidad de la puntada a 0.50. ¿Con qué fin? Entre más pequeño sea un objeto, más probabilidad haya que se haga un nudo por muchas puntadas en un espacio muy pequeño. Entonces, entre más pequeño el objeto, sé que lo he dicho varias veces, pero lo repito para que lo interioricen, menos densidad debe tener. Lo que aumentamos aquí es la separación entre puntadas. Entonces, entre más alto sea este número, menos puntadas tiene en ese objeto específico. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer este tatami acá, que no sé por qué me lo volé. Debí haber hecho de pronto ese tatami antes de pasar a aquella parte. Y ahora les voy a enseñar algo. Es normal que ustedes visualicen el diseño de una forma en que quieran hacerlo al principio, pero conforme vayan trabajando, determinen que la idea que tenían en mente al principio de pronto no es la mejor. Y eso es algo que les pasa a los diseñadores. Van a ir adaptándose dependiendo conforme lo que vayan viendo. Yo aquí tenía la idea de integrar estos objetos en tatami acá, pero como tienen un pespunte triple que va después, si yo los agrupo como un solo objeto, por ejemplo, si los ramifico, eso podría tener consecuencias complicadas, porque podría repasar el pespunte varias veces y generar puntadas innecesarias que no queremos. Voy a llevarlo hasta el final acá. Lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos todo este objeto trazado, que vamos a compararlo como los dije, para poder borrar esta opción. Esta es la opción que hicimos al principio, donde hicimos un solo relleno con una sola dirección. Y esta es la opción que decidimos hacer nosotros para que el diseño tuviera más personalidad, tuviera mejor apariencia. Créanme que en el bordado se nota mucho más que en la simulación, pero demasiado. Voy a hacerle zoom acá por si no lo alcanzan a ver bien, si están viendo el directo desde el celular. Este es el relleno que habíamos hecho al principio. Este es como decidimos hacerlo para que estuviera de forma más óptima. Que conste, no le hemos cambiado los puntos de entrada y de salida ni nada, ni lo hemos organizado. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces vamos a eliminar este aquí, que ese ejemplo ya no nos sirve, y presionamos guardar. Me refresco la garganta con un poco de café. Y vamos a proceder. Vamos a organizar lo que hemos trazado hasta ahora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este objeto lo estamos utilizando para cubrir los empalmes del margen de seguridad que estamos dejando acá, para que las puntadas, en caso tal, si la tela cede, no se vayan a separar los objetos y a haber espacios en blanco ahí de tela, porque eso es un error grave. Entonces, este objeto siempre debe quedar de último. Entonces, teniendo eso en cuenta, este objeto siempre debe quedar abajo, de último, para que cubra esos empalmes. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros empezar a trabajar sin problema? Yo puedo seleccionar este objeto y darle la tecla G para que elimine la generación de puntadas. Si la vuelvo a presionar, genera las puntadas nuevamente, solo del objeto que tenga seleccionado. Esto con el fin de yo poder ver en qué estoy trabajando. Empecemos a generar aquí las puntadas de conexión. Los primeros objetos deben de ser estos dos. Los selecciono y los llevo al principio en la lista de color objeto. Este va a ser el primero. Entonces, ¿qué genero yo? Voy a generar un pespunte que abarque de aquí hasta acá. Lo llevo al principio en la lista de color objeto. Entonces ese pespunte, si presiono la tecla H, me permite utilizar la herramienta reformar y coloco el punto de entrada acá y el punto de salida va a ser aquí. Automáticamente se coloca en los pespuntes el punto de salida en el extremo opuesto. Luego presiono la tecla Tab y lo que voy a hacer es que voy a generar el punto de entrada acá y el punto de salida aquí abajo. Belkis García, bienvenida, buenas, llegaste tarde. No te preocupes que el directo va a quedar guardado. Si quieres, tomas la clase de aquí en adelante, el directo, y luego repasas cuando quede guardado el directo. Cuando entres en el canal, donde está la sección del video, al lado está la pestaña directos y ahí va a quedar guardado.
no te preocupes. O si de pronto no quieres confundirte ahora, pues lo ves luego en diferido en la pestaña de directo, ¿viste? No te preocupes, Belki, que queda guardado. Ahora, voy a pasar al siguiente objeto. ¿Con qué lo voy a empalmar? Con otro corrido. Simplemente selecciono la opción de corrido y genero un corrido de aquí hacia acá arriba. ¿Por qué hasta acá arriba? Porque vamos a llevar el objeto aquí después de este. O sea, después de este objeto viene el pespunte desde aquí hasta arriba. Al pasar al siguiente objeto, lo que queremos es que inicie aquí arriba y termine acá abajo. Al terminar aquí abajo, nos da la opción de empalmar al siguiente objeto. Todo esto que estamos haciendo, lo que genera es que esto se borde de forma continua, sin parar la máquina, sin hacer saltos ni recortes. Así que esto es lo que sería optimizar para que el bordado se genere sin hacer saltos, bajar la velocidad, hacer un corte, empezar a bordar en otra parte, porque cada corte, cada salto que hagas es la posibilidad de que algo salga mal o que el bordado deje muchos hilos tirados. Entre cortes y saltos a veces el hilo se rompe, entonces a esto es lo que se le llama optimización del bordado. Que yo lo estoy haciendo después de hacer los objetos, sí, hay gente que los va haciendo conforme va trazando, pero para eso hay que tener una visión ya muy desarrollada. Entonces, si están empezando a crear diseños apenas, esto solo los va a confundir. Entonces, por eso prefiero explicarlo y hacerlo de esta forma, ¿vale? Para que vayan entendiendo cómo se van generando estos empalmes para que puedan generarlo en un futuro automáticamente. O sea, creo que no se entendió. Para que en un futuro los vayan trazando conforme vayan haciendo los objetos en secuencia directamente. Pero primero tienen que entenderlos. Entonces ahora simplemente genero aquí este pespunte y lo llevo al principio después de este objeto. Viene, o sea, este objeto, luego viene el pespunte. Luego lo que hacemos es que colocamos el punto de entrada acá para que se genere el siguiente objeto, que no es este. Vamos a cambiarle el orden, vamos a colocarlo donde le corresponde. Lo llevo esto en la lista de color objeto para que el siguiente objeto sea este. Le coloco el punto de entrada aquí, el punto de salida lo puedo colocar acá abajo. Luego viene el pespunte triple que tiene de borde. Para reafirmarlo, coloco el punto de entrada y salida ahí, y de ahí lo que puedo hacer es que puedo pasar a generar el siguiente pespunte que me empalme al siguiente objeto. Lo coloco en su orden correspondiente, que vaya después de este pespunte. Entonces coloco el punto de entrada aquí, el punto de salida allá. Luego me toca cambiar el orden de los objetos porque ahora está este y necesito que se haga inmediatamente este. En la lista de color objeto simplemente lo llevo hasta acá. Entonces este debe de iniciar acá y debe de finalizar acá. Le genero que el pespunte inicie ahí, ya está automáticamente ahí. Ahora simplemente que se genere el siguiente trazo para que empalme eso allá. Es más arriba, ¿ok? Presiono la tecla H para reformar. Punto de entrada aquí, punto de salida allá. Creo que lo llevé muy antes. Si lo coloqué antes del reborde anterior, confirmo, verifico. El siguiente objeto con Tab lo coloco que inicie aquí, termine aquí abajo. El pespunte de borde lo hace ahí. Luego genero el siguiente objeto para generar este conector aquí. Bueno, aquí está como muy cerca del borde. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar nodos adicionales para bajarlo un poco más. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a llevar en el orden que le corresponde. Aquí. Luego tiene que venir el siguiente objeto, que no es ese, debe ser este. Así que vamos a moverlo, que quede justo después del reborde. Este y este, queden justo después del reborde. Entonces aquí está el reborde que estoy utilizando empalme. El siguiente objeto debe entrar
aquí y salir acá. Luego este debe entrar aquí y salir acá. Pero aquí se me genera un conflicto. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es replantearme las cosas. Si ven que había pensado en hacer el diseño de una forma y en el desarrollo me toca replantearme cómo lo voy a hacer, lo que voy a hacer es que este punto, en vez de ir allá, porque como es un pespunte, ahí se me genera un conflicto. Aunque bueno, básicamente lo que puedo hacer es duplicar el pespunte. Sí puedo hacerlo. Yo aquí pensando en varias formas de hacerlo, decidiéndome. Entonces que se genere este punto de entrada aquí y que el punto de salida sea ahí mismo. Ahí lo que va a hacer la máquina es que va a empezar a bordar una parte, tira para acá arriba y luego regresa. Automáticamente la máquina hace eso. Entonces que luego de eso haga un pespunte para acá abajo y empalme acá arriba. Hay varias formas de hacerlo, pero usted puede hacerlo de esa manera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que entre por acá y cuando pase al siguiente objeto, aquí, cuando pase al siguiente objeto, que es este, empiece arriba y termine acá. Ahora simplemente generamos un pespunte para que lleve a este extremo y lo que generamos ahora es que este objeto que habíamos quitado las puntadas con G, ahora le damos G nuevamente y lo que hacemos es que ese objeto entre por donde está ese pespunte y termine acá. Ok, entonces ahí hemos generado un objeto que está relleno de conectores y todos esos conectores están cubiertos por este último objeto. Entonces hay margen de error para que no haya desplazamientos, tuvimos todo eso en cuenta, unimos todo con pespunte para que aunque sean distintos objetos pueda trabajarse sin hacer saltos ni recortes. Y la otra ventaja es que tiene distintas texturas, direcciones y distintos tipos de puntada que hacen que el diseño sea más enriquecido. Ahora vamos a verificar que todo lo que hicimos es correcto. Voy a cambiarlo de una vez al color. Voy a asignarle el color. Selecciono con doble clic en la paleta. Doy en la opción de más colores y en personalización lo hago un poco más oscuro en esta barra. Y le doy a aceptar. Ahí queda ya esa parte del diseño concluida. Ahora podemos pasar a las partes. Miren aquí si quito la simulación me muestra todos los conectores que trazamos. Así que con la tecla D volvemos a colocar la imagen y guardo. Voy a verificar que todo el objeto esté con el punto de entrada y de salida correctamente. Esto de la optimización es tedioso porque cuando creamos un nuevo objeto en el diseño puede modificar el punto de salida del anterior objeto de forma automática. Entonces es necesario que nosotros verifiquemos. Entonces simplemente entra por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá, está correcto hasta el momento. Con Tab voy moviendo, entra por acá, sale por acá, correcto, hasta el momento correcto. Acuérdense que el rombo verde es punto de entrada, la cruz roja punto de salida. Es decir, es el orden en que la máquina va a abordar ese objeto. Punto de entrada, punto de salida. Como aquí comparten y están cerca del punto de entrada y este punto de salida, lo que va a hacer es que ahí no va a tener necesidad de hacer corte porque la separación no es suficiente. Punto de entrada, punto de salida, correcto. Aquí todo correcto. Punto de entrada, punto de salida, punto de entrada, punto de salida. Aquí comparten el mismo punto, se regresa, hace hasta acá. Aquí está mal. Punto de entrada acá, punto de salida aquí, y punto de entrada aquí y punto de salida allá. Así ha quedado el objeto. ¿Cómo verificamos que no hay ningún corte ni nada por el estilo? Simplemente quitamos la herramienta de simulación y habilitamos aquí en este panel la opción que dice mostrar funciones, que se puede hacer también con Shift F. Quito la imagen con D y usualmente se muestra un triángulo y un círculo donde hay recortes y amarres. Así lo hace por defecto el programa. Entonces de momento no me los muestra, lo cual me da por entendido de que no hay ningún inconveniente hasta el momento.
¿Cómo puedo hacer para verificarlo también? En esta opción que está aquí al lado de grabar, hay otras opciones. Hay una que dice vista preliminar. Si les doy a la opción de vista preliminar, me va a mostrar una simulación. Este es como una hoja de trabajo. Le doy a la opción de página siguiente y aquí en estas partes me muestra cuántos colores hay, las puntadas, la cantidad de paradas y recortes. Si miramos aquí en paradas y recortes, parada 1, recorte 0. Lo que quiere decir, nos confirma que los objetos que hemos trazado se trazan como un todo y forman parte de una sola capa, a pesar de que son múltiples capas componiendo este objeto que quisimos digitalizar de esa forma. En la imagen son un solo objeto, pero nosotros utilizamos varios objetos para cubrir esto de la mejor forma posible. Es un poco complicado, no sé si me expliqué bien. Me pueden preguntar, puedo tratar de repetirlo de otra manera. Johan, si estás optimizando los saltos y cortes, hay una parte de los edificios que estás dejando de lado, es la parte superior que va en azul marino. ¿Te refieres a esto? La parte superior que va en azul marino. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que sabes que como yo trabajo en desorden, entonces no hay problema. Eso lo hago ahora, no te preocupes, Daniel. Gracias por la observación. No te preocupes. Sí, estoy tratando de optimizar, pero lo suficiente para no confundirlos tanto. Espero que esa parte no los haya confundido. Siempre se puede utilizar la opción de ramificar, pero que sepan que les va a generar puntadas innecesarias. Si funciona para ustedes, no hay ningún problema. Yo utilizo bastante ramificar. De hecho, en alguna parte del texto voy a utilizarla para que sepan a qué me refiero. No te preocupes, Daniel. Gracias por la observación. Sí. La parte azul marino, en teoría, tiene que ir antes que esta parte azul oscuro. Y así la parte azul oscuro va a cubrir este empalme aquí también. Y para que estas dos partes del edificio, estos dos paneles se hagan, pues puedo hacer un conector entre ellos dos para evitar ese salto innecesario. Definitivamente. Voy a seguir con la parte azul. Una vez que termine la parte superior del logo, antes de ir al texto, voy a hacer esa parte que estás mencionando, Daniel. ¿Oíste? Entonces voy aquí a llenar mi refil de café. Vale. Y vamos a seguir con este. Bueno, vamos a terminar ahora las partes que están arriba. Hay personas que generan puentes para hacer esta parte superior. Yo no lo genero. Que haga el corte y que genere esas partes aparte. No quiero que haya contaminación visual, así sea un conector aquí. Prefiero que no lo haga. Prefiero que haga el corte y el salto. Simplemente voy a la opción de rellenos, tatami. Voy a seleccionar esta opción del borde definido de una vez para que quede definido ya para todos los tatamis que voy a trazar y no estarlo seleccionando a cada rato. Genero la puntada. Aquí voy a manejar que siga la misma constancia estética. ¿Te refiere al azul oscuro? ¿A qué parte específica, Daniel? Confírmame. Porque por ejemplo, toda esta parte la hizo y no tiene recorte. Esta parte que estoy trazando ahora, ¿te refieres a esta parte que estoy trazando ahora? Ahora lo voy a generar con la herramienta de desplazamientos simples que haga el reborde. A este le maneje la dirección horizontal porque a todos los tatamis estos le estoy manejando dirección horizontal y quiero que haya como una concordancia de que aunque están separadas hace parte del mismo elemento a nivel del concepto del edificio. Eso que hiciste en fucsia. Yo le puedo generar conectores, sí, pero yo prefiero no generarle conectores. Simplemente ahora que este objeto termine acá, yo personalmente prefiero que haga un corte. De hecho lo puedo reforzar simplemente seleccionando el corte y amarre y que de ahí haga este objeto. Cuando haga este objeto, si quiero que haga el menor desplazamiento posible y que empiece aquí y termine acá, y luego haga lo mismo con el pespunte. Pero no me gusta hacer conectores. Por ejemplo, hay gente que hubiera hecho un conector aquí. A mí no me gusta personalmente, pero entiendo que haya gente y que prefieras hacerlo de esa manera. Es parte del primer objeto.
No sé si estoy entendiendo bien a qué te refieres. Creo que es, bueno, dijiste que la parte fucsia. Si es parte de este primer objeto, a lo mejor se puede hacer primero y generar un salto para acá, pero ese conector que quedaría ahí a mí no me gusta personalmente. Entonces yo por eso lo haría de esta forma. ¿Se puede optimizar como tú estás diciendo? Sí. ¿Sería más óptimo? Muy seguramente sí. Pero no me gustaría visualmente cómo quedaría ese conector ahí, si es a lo que te estás refiriendo. Fíjense que aquí dupliqué este objeto, tiene la misma proporción, simplemente le cambié el tamaño para no complicarme tanto y vuelvo a hacer lo mismo acá, lo selecciono con clic derecho y lo arrastro y suelto. Donde lo suelto ahí queda duplicado el objeto, presiono S para quitar la simulación y simplemente lo coloco en su ubicación. Aquí básicamente con esto ya terminaría esta parte. Aquí haría 3 saltos, 3 cortes. Bueno, haría un corte aquí, un corte acá, un corte acá y un corte acá. 4 cortes. Yo sé que a muchas personas esto no les gustaría, pero yo prefiero dejarlo así. Ahora vamos a pasar con la parte verde esta y la parte azul. Y luego pasamos con el texto. Ya esta parte quedaría terminada y guardo. Eso lo comprendo. ¿No te gustan los hilos que deja la máquina al hacer el salto? ¿No? Prefiero no dejar esos conectores ahí. Prefiero que haga el corte y el amarre. Al fin y al cabo es una función que tiene la máquina. Entiendo que hay que optimizar para que no lo haga cada rato. Por ejemplo, imagínate que hagas un texto de 32 letras y tenga 32 cortes y saltos. Eso sí es innecesario. Ahí preferiría que hiciera el salto y dejara el conector. Pero en este caso prefiero que no lo haga. Por ejemplo, supongamos que este es un logo para una dotación de 50 a 100 prendas. Te dejaría esos conectores ahí. Si tú luego vas a recortarlos, te genera un trabajo adicional. En ese caso yo preferiría que hiciera el corte de la máquina a tener que hacerlo yo posteriormente. Sobre todo para muchas personas que son negocios de una sola persona, donde tú eres el vendedor, el contador, el gerente, el bordador, el diseñador y el que limpia los bordados y el que hace absolutamente todo. Entonces en ese sentido de pronto preferiría que hiciera el corte de la máquina. Vamos a generar ahora el siguiente objeto, que de hecho lo que podemos hacer nosotros es duplicar lo que ya tenemos aquí. Simplemente selecciono este objeto, le doy control C, control V, lo llevo hasta acá, doy la opción de reflejar horizontalmente y aquí lo que puedo buscar es adaptarlo. Lo muevo, pero veo que acá me toca mover el nodo. Simplemente vengo y muevo este nodo acá, pero también me toca mover el del pespunte. Y ahí quedaría el objeto. Tiene un distinto color. Vamos a cambiarle el color, tanto del pespunte como del objeto. No es el color exacto, simplemente vamos a darle doble clic. Daniel dice, es un lío, sí. Daniel creo que tiene esa experiencia de lo que es hacer todo absolutamente uno, ¿cierto? Vamos a seleccionar el color lima y voy a oscurecerlo un poquito porque creo que este tono es muy brillante, para que se acerque un poco más al tono que está aquí en el diseño. Bueno, ahí ya lo terminamos. Ahora, este objeto que está acá es este mismo en otro color y reflejado. Voy a duplicarlo, lo voy a dar espejo horizontal, presiono S para quitar la simulación, lo reubico, presiono S para colocarlo y selecciono el color. Y ahí habría trazado este objeto sin problema. Ahora, como dijimos, este iba a ser el último objeto de capa para que cubriera los empalmes. Entonces lo que me toca hacer es mover esta capa de color antes. Y de esta forma quedaría cubierta esa parte. Guardo los cambios y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo, pero en esta parte del diseño. Como ya hicimos allá, bueno, allá lo duplicamos. Aquí vamos a hacerlo manualmente como para que no redundemos en lo que estamos haciendo. Simplemente vamos a vectorizarlo. Selecciono un color aquí, rojo en este caso, y vamos a trazarlo aquí manualmente con la herramienta de relleno. Se me olvidan los nombres. Relleno complejo, eso es lo que me pasa por andar utilizando tantos diferentes programas de bordado.
y hacemos la puntada horizontal para mantener la secuencia que estamos manejando de que los tatamis sean horizontales. Seleccionamos el objeto y utilizamos la herramienta de desplazamientos simples. Le damos a aceptar y ahí se generó. Ahora, este aquí es demasiado similar como para no duplicarlo. No es que sea flojo, simplemente estoy optimizando. Sí. Entonces aquí vamos a colocar el mismo color este. Y ahí ya tenemos esa capa de objetos. Ahora aquí voy a reorganizar, no se preocupen. Veamos acá. Vamos a trazar este manual. Y aquí este proceso ya es repetitivo, pero ya estamos terminando esta parte para que pasemos el texto. Y ya no se preocupen que vamos a pasar al siguiente diseño donde les voy a explicar otros conceptos. Ok, como ya hemos hecho con los otros, es demasiado similar para no duplicarlo. Aquí no lo dupliqué porque como está esta curvatura, luego me toca modificar el nodo de esquina porque este objeto baja más que este. Entonces por eso ese no lo dupliqué, si no lo hubiera duplicado y hubiera utilizado el mismo. Y ahí cambiamos a ese mismo color. Dirás, ¿por qué lo colocas rojo? Porque simplemente utilizo colores que generen contraste y después los cambio al color que corresponde. Llevo esta capa arriba para que esta capa azul lo cubra. Ahí está. Ahora, este objeto es el primero y este objeto debe seguir el rojo. Debe seguir a continuación de aquel. Ahora, estos dos objetos pueden ser conectados porque al fin y al cabo esta capa va a cubrir la conexión que los una. Entonces ahí puedo utilizarlo sin ningún problema, no va a dejar ningún conector. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar un pespunte de acá a acá. Y ese pespunte lo voy a colocar entre esos dos objetos. Aquí. Ahora simplemente vamos a cambiar el color antes de modificar. Vamos a seleccionar el tono no es ese, vamos a más colores. Este es un poco similar, un tono no es exacto, es más oscuro, pero bueno, no nos pongamos tan exquisitos en este momento. Vamos a darlo ahí. Ahora voy a verificar que los conectores estén hechos de forma correcta. Este va a bordar de aquí hasta este extremo. Luego el pespunte que sirve de reborde borda ahí. Ahora el punto de entrada de este debe ser aquí y de hecho vamos a acercarlo más para asegurarnos que no haga el salto. Aquí en este extremo debe estar el punto de inicio, termina en este extremo de acá y luego pasa de ahí al pespunte triple. Entonces ahí hemos ahorrado que de acá a acá se produzca algún salto, algún desplazamiento. Ahora, ¿qué debemos optimizar? Que haya la menor cantidad de desplazamientos de la máquina posible. Entonces yo preferiría que de este objeto pasara a este y luego de que haga esto salga este objeto. Indiferentemente de que no vaya a haber conectores entre ellos, no quiero que haya tanto desplazamiento. Entonces muevo esta arriba y me aseguro de que empiece de arriba hacia abajo para que quede lo más cerca posible al objeto que está a continuación. De esa forma la máquina bordadora no hace tanto desplazamiento y no deja tanto hilo de bobina abajo regado con conectores. Johan, no eres muy propenso a utilizar el doble corrido. He notado que en los bordes de tu diseño prefieres columnas. En algunos casos prefiero columnas. En algunos casos donde no es necesario repasar utilizo pespunte triple. Y si hay casos específicos que son en diseños de corridos, donde utilizo doble corrido cuando el diseño es bastante complejo, porque el doble corrido me permite ir y volver por donde considere prudente y hacer todo un diseño complejo de corrido con un solo objeto. Sí lo utilizo, pero en esos casos específicos. Es que el detalle es que siempre uno va generando un estilo, depende del trabajo que vaya haciendo, y con el tiempo te vas dando cuenta que se te hace más cómodo, rápido o ágil para ti. Es muy normal que si aprendes viendo a alguien,
adaptes al principio la forma en que esa persona trabaja. Yo veo que Daniel ha visto bastante a Kael, ¿verdad? Y esa forma que describes de trabajar es la forma de trabajar de Kael. Que de hecho es muy bueno diseñando Kael. Así que es una cosa que recomendaría bastante. Pero recomendaría que tuvieras tus conocimientos básicos porque te puedes enredar mucho a veces viéndolo, trabaja bastante rápido. Es una persona que optimiza bastante. Ok, ya terminamos aquí esta parte. Vamos a ir a la parte de vista previa para que veas la cantidad de cortes que hay en el diseño. En este caso hay 8 recortes. Hay muchos más recortes con lo que empezamos. Hay diseñadores que te pueden hacer este diseño con mucha menos cantidad de recortes. Pero en este caso considero que 8 recortes es aceptable. Ok, ahora pasemos al texto. Espero que no les esté aburriendo. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? Es algo sencillo. Hay muchos de ustedes que por lo que veo ya dominan y manejan este tipo de trazo. Espero que para los que no lo han manejado anteriormente no les haya confundido y que hayan entendido. Quiero que entiendan que esto que se desarrolla con tiempo y toca empezando con diseños relativamente sencillos. Ahora vamos a empezar a trazar este texto que está acá. Así que si hay alguna pregunta, este es el momento. Porque vamos a empezar a trazar el texto. Bueno, aquí voy a seleccionar otro color, fucsia, que selecciono mucho ese color. Y vamos a empezar aquí con un pespunte primero que todo. Esta letra tiene 14 centímetros. Ok. Vamos a empezar esta letra con un pespunte. Selecciono pespunte o corrido. Selecciono aquí un pespunte y lo que voy a hacer es un pespunte poco prolijo, donde el diseño inicia acá para que haga unas puntadas iniciales antes de que empiece aquí esta puntada con plumetis, para que por si la máquina se las vuela no genere un problema. A veces también pasa que la máquina genera como mucha tensión en las primeras puntadas que hace y eso haría que esta parte de la columna de la C se viera más recogida que las otras. Con este pespunte evitas que pase eso. Entonces vamos con la herramienta columna A, que yo sé que mucha gente no lo utiliza tanto, pero para este tipo de texto es la que yo utilizo. Voy a la opción de plumetis y este texto tiene punto con 14 milímetros, 1.5. Yo creo que manejaría entre punto 45 y punto 48 de densidad de puntada dependiendo del tipo de tela. Creo que es overall, ¿no? Manejaría punto 48. Sí, definitivamente. Yo soy completamente nueva en esto, dice Belkis, pero me encanta y creo que lo podría hacer bien. Tengo miles de preguntas, pero no quiero interrumpir la clase. Belkis, no te preguntas. No te preocupes, no te preguntes. No te preocupes, pregunta lo que quieras, Belkis. No te preocupes. Parece mensaje cancelado, no sé por qué. Belkis, no te preocupes, pregunta. Para eso estamos. Esa es la idea de esto. La idea del directo es que podamos interactuar. Entonces puedes hacer preguntas y créeme que no existe pregunta tonta. Toda pregunta tiene un propósito y podemos sacar tema de cualquier pregunta. Entonces no te preocupes. Cualquiera que esté viendo el directo, siéntase libre de preguntar. Los videos son instructivos, pero en los videos no puedes hacer preguntas. Y en los comentarios siempre es difícil responderlas en un mensaje. Aquí tenemos la oportunidad de responderlas en vivo y de pronto poder ejemplificar con un ejemplo real haciendo un diseño y aclarar esas dudas. Entonces no te preocupes. Entiendo que puede haber temor de hacer una pregunta, pero no pasa nada. Aquí nos juzgamos y respondemos a todas las preguntas. Aquí estoy trazando el objeto con columna A, que los que no han utilizado esta herramienta, tengo que generar dos puntadas que siempre vayan paralelas. Entonces si genero dos de esquina, dos de curva, y esto lo que hace es que la línea que ven que está uniendo los dos nodos paralelos que trazo son directamente la línea de dirección de la puntada. Entonces al final del objeto no tengo que trazar línea de dirección porque ya está trazada entre los dos nodos.
Entonces al presionar Enter se genera el objeto con la línea de dirección ya una vez trazada. Entonces espero que eso les haya quedado claro. De pronto aquí puedo ver que aquí generé un ligero error en la curvatura. Entonces vamos simplemente a mover y a desplazar los nodos que ya trazamos anteriormente para que quede ligeramente más prolijo. Yo para hacer los videos y esto utilizo el mouse, pero que sepan que yo con el mouse ya no estoy cómodo. Yo utilizo una tablet. Vamos a mostrarla acá, a ver si se ve. Yo suelo trabajar con un lápiz óptico y una tablet. Entonces ya yo estoy acostumbrado a trabajar como si estuviera dibujando en vez de utilizar el mouse y el teclado. Pero sé que la mayoría de la gente utiliza mouse, entonces si quiero enseñar a la mayoría de la gente me toca utilizar mouse. Tengo poca práctica ya con eso. Hubo una temporada donde de diciembre, hace 2 años, que estaba manejando un promedio de entre 20, 25, 30 diseños al día. Entonces me tocó aprender a utilizar la tablet y trabajar lo más rápido posible. Entonces solo con la tablet lo logré. A ver, este objeto que tiene agujero en el centro lo voy a trazar con la herramienta de giro complejo. Así que simplemente yo empiezo a trazar usualmente primero el agujero. ¿Por qué el agujero? Ya se los voy a mostrar. Porque una vez que uno trace el agujero, luego solo falta trazar la capa externa. Pero si hubiera empezado a trazar la capa externa, me hubiera generado esta cuadrícula acá y me hubiera sido difícil visualizar el agujero posteriormente. Entonces, siempre trazo primero la cara interna y tengo la visibilidad libre para trazar luego la cara externa. Entonces por eso trazo primero siempre el agujero cuando estoy utilizando la herramienta de giro complejo. Entonces en este caso estamos haciendo el texto manual, porque a lo mejor este texto no lo encontramos instalado en las fuentes y perdemos tiempo buscándolo, y 2, así también puedo mostrarles un repaso de lo que hicimos en la clase pasada sobre crear estos objetos con esta herramienta, los objetos de texto. Hay un detalle que les voy a explicar ahorita más adelante. Ahora dirás, en este caso no generé conectores como en la cuestión pasada. Ya yo los voy a colocar al final. La separación entre objetos acá es de 1 milímetro, así que ahí puedo generar conectores sin ningún problema. Y lo vamos a hacer. Vamos a pasar al siguiente objeto. Solamente que, ya saben, yo trabajo en desorden. Este objeto aquí lo vamos a trazar la M con la misma herramienta de giro complejo. Simplemente hago nodos de esquina. Estoy utilizando la tecla control para forzarlo. Aquí hago un nodo de esquina y de aquí me voy hasta esta parte. No es la forma exacta del objeto, pero de pronto es para que haya un mejor empalme ahí. Aunque también aquí puedo desplazar este nodo para acá. Lo que voy a hacer es que como este objeto está compuesto por 3 capas, lo voy a ramificar. Entonces lo que voy a hacer es que cuando yo ramifico un objeto, esta parte, este conector acá, lo redondeo en el extremo, para que si en caso tal se alcance a ver ese empalme, se vea redondeado y no como una esquina. De esa forma se ve más agradable a la vista y más natural. Ya lo van a ver una vez que lo termine. Cierro el objeto con Enter. Vamos a presionar Enter varias veces para que haga las líneas de dirección automáticamente de la herramienta de giro complejo. Ok, y luego lo que haría sería duplicar este objeto, porque es básicamente el mismo que habíamos trazado. Vamos a guardar. Daniel Caballero, ¿cómo me doy cuenta del tamaño final del trabajo? Y si el mismo objeto va en la espalda también, en el pecho se debe hacer todo de nuevo. No sé si se entiende la pregunta, Daniel Caballero. Te entiendo perfectamente. Por ejemplo, si sabes que lo vas a hacer en el frente izquierdo aquí, tipo logo institucional, y luego en la espalda, te recomendaría que iniciaras por el logo institucional. Le das el tamaño. Usualmente si es de logo institucional para uniformes de oficina, tiene entre 8 o 9 centímetros de ancho.
¿ya? Porque es la parte como la distancia que hay entre la parte del pecho y la sisa de la manga. Y si es uniforme de mujer, puedes llevarlo hasta 7 centímetros, porque algunas usan tallas muy pequeñas. De niños también puede ser más pequeño, si es de pronto una institución educativa. Referente a la espalda, yo te recomendaría que después de bordar el logo del frente, lo amplíes, pero sí vas a tener que hacer algunas adaptaciones. Si en el diseño pequeño utilizaste pespunte, es posible que en el logo de espalda te toque convertirlo a puntada plumetis, y eso no lo puedes hacer automáticamente. Te va a tocar hacerlo de forma manual, pero puedes hacer el logo pequeño, luego adaptarlo y ver qué capas tienes que modificar. Te vas a dar cuenta que si al agrandarlo, lo que hiciste en pespunte se ve muy diminuto y no conserva la proporción del logo como se ve en la imagen, entonces ahí te vas a dar cuenta que esa parte te toca digitalizarla nuevamente. Es posible que en textos que hayas hecho en Plumetis, luego al agrandarlo haga una división automática y te toque convertir la letra o dejarla con división automática o convertirla a tatami para que sea una puntada plana de relleno y nos genere la división automática. Entonces esa sería la recomendación. Yo siempre lo llevo a un tamaño en que voy a trabajar. Por ejemplo, si es para gorra, lo llevo a la altura de gorra y todo eso, para tener en cuenta eso que mencionaste, qué herramientas voy a utilizar, qué densidades. Pero al cambiarle de tamaño, sí toca cambiar también la densidad, la compensación de tire, y es posible que toques agregarle refuerzo. Creo que ese es un tema muy bueno para el próximo directo. No sé si me alcanza el tiempo abarcarlo en este, creo que no. Vamos a ver, de pronto puedo agrandar este mismo logo y responderte esa pregunta con eso. Ahora que lo terminemos lo agrandamos y así vas a saber a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces sigamos. Que siempre me tomo más tiempo del que pensaba, porque obviamente estos diseños se pueden hacer rápido, pero explicándolo me tengo la garganta un poco reseca. Vamos a ramificar. Yo seleccioné todas las partes de este objeto y esta acción que voy a llevar a cabo ahora tampoco le gusta a muchos diseñadores, que es ramificar, pero cuando le hago oportunidad de utilizarla, la utilizo. Lo que vamos a hacer es que vamos a presionar la tecla I, que es la opción de ramificar, y voy a seleccionar el punto de entrada acá y el punto de salida acá. Entonces, si van a la herramienta, a la parte de la lista de color objetos, ahora esto que estaba en varios objetos separados, ahora al seleccionarlo me aparece como si fuera un solo objeto. Lo que genera es que hace unos corridos internos que nosotros ahorita no los vemos, pero aquí más o menos puedes verlo, que divide la forma en que trabajan los objetos para que estén conectados entre sí. Es una forma automática de hacer lo que hicimos manualmente aquí, que a veces no lo hace de forma tan óptima, debo decir. Aquí, por ejemplo, puedo ver una división, porque aquí lo más probable es que haga que este objeto termine aquí y salte por acá al siguiente. Yo usualmente no haría eso, pero en este momento, si yo coloco el diseño en tamaño real con la tecla numérica 1, podemos ver que ese detalle es imperceptible en ese tamaño de texto. Entonces, en este momento podemos obviar eso. Nos damos el permiso de hacer esa transgresión, que para muchos diseñadores sería un error, porque en este caso sería imperceptible. Yo trabajo mucho con eso. ¿En qué momentos puedo romper las reglas si esto no va a afectar el resultado final y si va a ser imperceptible? Yo trabajo mucho con eso, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya terminado esto, voy a grabar y voy a hacer el siguiente objeto. Lo voy a dividir en dos. Aquí es un solo objeto como tal, pero lo voy a dividir en dos. Uno que haga esta curva y otro que sea este elemento recto acá. Entonces voy a utilizar la herramienta de relleno complejo simplemente para hacer esto acá. Daniel Caballero dice: gracias maestro por responder. No te preocupes, Daniel, para eso estamos. Y vamos a trazar aquí este objeto. Le voy a colocar, utilicé relleno complejo simplemente para hacer una sola línea de dirección y no complicarme con un objeto vertical. Y entonces ahora vamos a trazar el siguiente objeto, sí, con giro complejo, porque tiene curvas, entonces vamos a utilizar diferentes líneas de dirección. Hago el borde redondeado acá, pero como mencioné va a haber un empalme ahí y prefiero que se haga de esa manera. Ustedes no es necesario que lo hagan así, pueden hacerlo recto. Todo depende de cómo les gusta que queden las terminaciones.
y aquí hago nuevamente esta parte redondeada. Aquí voy a darme el permiso de que quede así feo como está, deforme, y luego voy a modificar el nodo. Y presiono Enter varias veces para que haga la dirección automática. Aquí quedó el objeto, pero aquí puedo ver que esto armonioso no se ve raro. Entonces vamos a mover los nodos de forma de que quede un poco más agradable a la vista. Aquí por ejemplo me pasé un poco y me salí acá, voy a generar un nodo de curva adicional y voy a acomodar los que ya están. Aquí también quedó un poco raro, vamos a mover este nodo y vamos a adelantar este nodo acá y adaptar la línea de dirección un poco. Entonces aquí está el objeto. Yo puedo hacer los pespuntes para hacer conectores como están acá, o puedo ramificar. Vamos a ramificar. En este caso puedo colocar el punto de entrada aquí, el punto de salida puede estar en un extremo o lo puedo colocar acá, ya depende como quiera hacerlo. Voy a dejar visualizar los conectores y por ejemplo vamos a ir organizando para que vean esto. Yo puedo colocar en este objeto el punto de entrada en el pespunte era aquí, luego sale para acá y luego que termine aquí. Entonces si yo quiero que haga un conector, simplemente paso al siguiente objeto y coloco el punto de entrada lo más cercano aquí posible. Entonces sin yo hacer el pespunte conector, esto está generando un salto y un conector de forma natural. ¿Por qué? Porque el objeto está lo suficientemente cerca, está a menos de 2 milímetros de separación. Yo puedo hacer lo mismo acá. Por ejemplo, si quiero generar un conector aquí, que salga aquí, paso al siguiente objeto y el punto de entrada lo cambio acá. Estoy generando un conector. Hace el punto de salida acá, paso al siguiente objeto. Creo que está muy separado para generar el conector. Aparentemente lo está. Entonces lo que yo puedo hacer es que simplemente puedo seleccionar los objetos y puedo irme a la herramienta de conectores en la sección de propiedades del objeto. Y aquí lo que va a hacer es que recortar tras, si el siguiente objeto está a más de, yo puedo cambiar el valor a 3 milímetros. Al momento en que yo cambio ese valor a 3 milímetros, ya el conector este reconoce que este está a menos de 3 milímetros y en vez de generar un corte, genera un salto. Entonces tú dirás, ¿por qué estoy generando ese salto? Porque es texto y por lo general al ser algo tan compacto y unido, cuando hay ese tipo de conectores no se notan mucho. Aquí en este caso se nota un poco, pero al final al texto yo le voy a dar un poco de compensación de tire, lo que va a hacer que se vea más grueso ligeramente el texto y probablemente no se note mucho. Entonces en este caso, como el texto funciona como un solo objeto continuo, ese conector puede quedar ahí o lo puedo recortar con un pulidor luego de terminar. Entonces lo ideal es que este borde así continuamente para que borde lo más fluido posible, porque si no estaríamos enfrentándonos a un texto de 7 letras donde al final generaría entre las letras 6 cortes y al final de la letra un corte más, 7 cortes. Estaríamos aportando demasiado cortes al diseño. Entonces en este caso prefiero hacerlo así. Voy a terminar el texto, quería explicarles esa parte. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí, también. Pero de momento considero que esta es la forma más fácil de aprenderlo al principio. Ya después se puede ir, ¿cuál sería la palabra? Sofisticando y hacerlo de forma más óptima. Así que vamos a terminar esto. Vamos a hacer lo podemos hacer con columna A, pero vamos a hacerlo con giro complejo. Para que vayamos alternando aquí herramientas. Vamos haciendo nodos de curva. Ya vamos a terminar este texto para explicar lo que nos pidió Daniel de que qué onda con el diseño si lo vamos a hacer luego para espalda. Vamos a adaptarlo porque eso sería una pregunta muy buena y sería una situación que se presentaría mucho en la realidad, en el día a día. Entonces me parece muy interesante responder eso. Aquí simplemente generamos los nodos automáticamente. Esta parte sí la voy a trazar con la herramienta de columna A.
para ir alternando herramientas. Hago dos nodos de esquina, hago dos nodos de curva, los voy llevando de forma paralela. Esta curva es más abierta aquí, entonces voy a cambiar la ubicación de los nodos. Cuando una curva es más cerrada, ubico los nodos más cerca los unos de los otros. Definitivamente al mouse ya no le tengo práctica. Nodos de esquina, y aquí hago dos nodos de esquina y finalizo con dos nodos de esquina más. Les repito siempre, tengan en cuenta que esta herramienta, la unión que hay entre los dos nodos, esa línea que genera, viene siendo la línea de dirección de la puntada. Y aquí, miren que ya se generó automáticamente el salto de aquí a acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ramificar de aquí a este extremo. Entonces noten que aquí en estos objetos no hay salto, no hay recorte ni nada por el estilo. Lo va a trabajar de forma continua, aunque yo no le generé conexiones con los pespuntes porque ya lo hace de por sí la herramienta de ramificar. ¿Cuál sería un problema? Que seleccionará todos los textos, todos los objetos y los ramificaría en uno solo. Eso sí sería un despelote, o no sé qué término utilicen en su país, porque generaría una cantidad de repasos de corrido aleatoria y no podría mantener un orden. Entonces yo siempre recomiendo que si van a utilizar ramificar, sea por secciones pequeñas y no por cantidades de objetos, porque ahí sí es verdad que le generaría un desorden y una cantidad de puntajes innecesarias. Vamos a generar aquí esta herramienta con la columna A. Aquí simplemente no es necesario que haga tantos nodos, como es un objeto bastante recto. Termino acá y vamos a hacer esta parte de la N. Copiaría esto de acá, pero si se dan cuenta, la parte de la N es un poco más alargada que la M. Entonces pasamos y lo vectorizamos normalmente con la herramienta de giro complejo. A ver, terminamos aquí en este extremo con nodos de esquina. Nodo de esquina antes de esta curva cerrada, nodos de curva, aquí un nodo de esquina, con ese quitamos la simulación para poder ver claramente aquí y generamos las líneas de dirección automáticamente presionando varias veces Enter. Ojo que esto solo se puede con giro complejo. Ahora vamos a ramificar y esta ramificación terminaría aquí, porque aquí vamos a hacer el salto a este extremo de la Y. Entonces este extremo de la Y lo vamos a hacer con giro complejo, aunque lo pudo haber sido hecho con relleno completo, pero complejo. Pero bueno, que sepan que se puede utilizar la herramienta, porque esto me pide más Enter. Pero bueno, la ventaja es que le puedo añadir líneas de dirección acá para que esto quede así y de pronto quede de forma más agradable. Y luego ven que queda el conector aquí. Aquí se perdió el conector, pero probablemente se habrá modificado algo. Miren, tengan en cuenta que a estos objetos yo les di compensación de tire, pero a estos que he trazado no les he dado compensación de tire. Hay que tener en cuenta ese tipo de aspectos que se pueden olvidar a veces. Por ejemplo, voy a mover ligeramente esta A para ver por qué no se genera. No se genera por algún motivo. No se genera el salto. Ya veremos por qué, ya verificaremos. Creo que la dirección, la separación es la correcta. Vamos a terminar la Y. Vamos a utilizar la herramienta de columna A. Y ya con esto estamos terminando el texto. Simplemente haremos unas verificaciones finales y pasaremos a agrandar el diseño para espalda, por ejemplo, para ver si hay que hacerle algún tipo de modificación. Aquí, por ejemplo, vi algunos errores en la curva que estaba trazando. Vamos a adaptarlos bien. Generamos un nodo adicional con clic derecho en la línea. Si le damos clic derecho en la línea, generamos un nodo de curva. Si le damos clic izquierdo, generamos nodo de esquina. Si quieren seleccionar un nodo
que este truco me lo dijo Daniel, no lo conocía. Seleccionan un nodo y presionan barra espaciadora y lo que va a hacer es que cambia de nodo de curva a nodo de esquina y viceversa, por si quieren modificar algún nodo que hayan trazado. Entonces simplemente aquí selecciono la herramienta de ramificar y terminamos el diseño. Ahora hay una razón por la cual aquí no se quiere generar una división, un salto. No sé exactamente por qué será. Pero al parecer me pide que lo acerque demasiado para generar el salto. Voy a seleccionar la opción de conectores de estos dos y la voy a modificar para forzar a que el siguiente conector, claro, la modificación que hice solo era aplicada para los anteriores, a 3 milímetros, porque como los objetos que no había creado no estaban seleccionados en ese momento, esa propiedad solo afectó a los que había creado de momento. Tengan eso en cuenta, a mí a veces se me olvida. Entonces ya podemos cambiar el color del objeto a azul oscuro. Y si se dan cuenta, en este diseño sí trabajamos ligeramente más organizado y tenemos la ventaja de que generamos el color a agua marina, luego generamos la capa verde, luego generamos la parte superior del logo que está en azul oscuro y por último el texto que está en azul oscuro. ¿No será porque el espacio es muy pequeño? Era porque no había modificado las propiedades de conectores para los objetos nuevos que había creado y el espacio era muy pequeño, correcto, Daniel. Entonces, por lo general siempre debo de hacer esas modificaciones al final. Por ejemplo, esta letra Y completa no tiene la compensación de tire. Voy a darle el valor de compensación de tire ahora. Esta parte no lo tenía. Sí, así es, Daniel. El espacio era muy pequeño. Entonces miren, aquí está trazado el diseño como tal. Nuevamente, nosotros podemos hacer una simulación de prenda. Vamos a seleccionarlo todo y vamos a verificar que esté en el tamaño correcto. 10 centímetros, porque dije que era para unos overoles, ¿verdad? Y nos aseguramos de que esté marcado el punto de inicio y fin automático para que esté centrado correctamente. Aquí podemos ver la cruz roja y la cruz blanca que indican que así es. Entonces aquí tenemos este diseño, tiene 4377 puntadas para un diseño de 10 centímetros de ancho por 5 de alto. Está bien, vamos a verificar que esté bien centrado. No pasa nada ahí. Entonces aquí tenemos nuestro diseño. Ahora, supongamos que yo quiero generar una versión de este diseño para gorra. Vamos a hacerla. Tendría que tener en cuenta una cosa. Cuando se hacen diseños de gorra, por lo general es obligatorio que se empiece de abajo hacia arriba. Entonces me tocaría obligatoriamente colocar el texto al principio. Yo puedo seleccionar todo el texto y en la pestaña de propiedades de objeto, de lista de color objeto, seleccionar secuencia al inicio, y esto lo que hace es que manda ese objeto directamente al inicio. Las gorras se bordan por lo general de abajo hacia arriba porque la visera tiene problemas si se borda de arriba hacia abajo. Entonces debe bordarse de abajo hacia arriba o del centro hacia afuera en gorra. Entonces también un detalle que se tendría en cuenta si yo modificaría esto en gorra es la altura. La altura en las gorras está entre 6 y 7 centímetros dependiendo del tipo de gorra. Le haría 6 centímetros de altura. Esto para responder parcialmente la pregunta que nos hizo Daniel Caballero. Ya lo vamos a modificar para espalda. De abajo a arriba y desde el centro hacia afuera, correcto. Si lo hacemos de arriba a abajo, se va a generar una pestaña de tela o va a romper la costura de la visera porque toda la tensión se va a desplazar hacia la visera de la gorra. Entonces eso no se debe hacer. Se debe hacer de abajo hacia arriba. Y se debe hacer del centro hacia afuera porque como la gorra es curva, evitar que haya pliegues innecesarios y también no tener problema con la división de la costura de la gorra en el centro. Entonces les comparto esa información para que tengan en cuenta cosas que se deben tener en cuenta aparte del tamaño cuando se trabaja en gorra y el hecho que se haga de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Necesitan tener en cuenta que el relleno suele tener que ser más denso. En este caso yo lo que haría sería que seleccionaría aquí la puntada del texto y de este relleno grueso y la cambiaría en vez de 0. El valor que tiene se lo colocaría a 0.38 o 0.35 para que tenga un poco más de densidad. Aparte de eso, en el texto el bordado suele salir más delgado de lo que es realmente
por lo que hay que darle un mayor valor de compensación de tire. En este caso le daría un valor de compensación de tire de 0.60 a los objetos relativamente grandes. Y objetos relativamente pequeños como estos que están aquí, de pronto les haría una compensación de tire de 0.30. No puedo darles tantos porque entonces se pegarían esos objetos y no se entendería bien el diseño. Ahora, en cuanto a la densidad, en el relleno, hay objetos, este tiene 0.40, está bien, 0.40, los daría en ese relleno. Al tatami no le prestaría tanta atención, de pronto lo podría llevar a 0.47. Si quieren seleccionar en el programa todos los objetos en puntada tatami, pueden ir a editar, seleccionar por tipo de puntada y seleccionar tatami. Esto lo que va a hacer es que independientemente del color y de la capa del color, me va a seleccionar todos los objetos en tatami. En este caso aquí pueden verlos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a modificar la puntada a 0.37 y voy a llevar la longitud a 3.7. Relativamente un poco más denso para la gorra. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces este sería el diseño que utilizaría yo para bordar en gorra. Está más cargado en densidad y tiene más altura que este diseño para aprovechar el espacio de la gorra. Esto para que lo tengan en cuenta. Hay que medir de todas formas el espacio entre los paneles de la gorra para ver si el ancho está bien. En este caso yo sé que está bien. Ahora yo puedo incluir acá una opción de simulación para la gorra en dado caso quieran mandarle esto a un cliente. Vamos a buscar aquí de rapidez. Shirt Polo Jacket Headwear es gorra. Y aquí me muestra... lo que quiero es una gorra de frente y vamos a cambiar el color de la gorra para que se vea. Configuraciones, editar color, vamos a colocar una gorra en qué tono será, gris, no, en rojo, naranja. Vamos a aplicar a ver cómo se ve. Digamos que este tono de gorra. Entonces aquí lo que podemos mostrar es una simulación que obviamente esto no es adaptado a la realidad. Aquí el bordado no se vería recto, sino que estaría ligeramente curvo aquí con la superficie de la gorra, pero para que la gente se pueda dar una idea más o menos de cómo quedaría la simulación de la gorra. ¿De acuerdo? Entonces aquí quedaría más o menos una simulación que cómo quedaría. Esto pueden enviar capturas de pantalla, algo. Esta es una herramienta que es algo tonto, pero sirve bastante cuando las personas quieren ver cómo quedaría el diseño. Voy a guardar acá y lo que voy a hacer para limpiar esto es que voy a abrir un documento nuevo y voy a pegar acá el diseño para ahora hacer una versión para espalda. Si yo voy a hacer un bordado para espalda, depende del tamaño de la prenda, pero digamos que voy a hacerlo de 20 centímetros de ancho para hacerlo en la parte de aquí abajo, por si es una camisa un poco más abajo de la altura de los hombros. Digamos que de 20 centímetros puede ser una buena opción si no quiero que quede ordinario. Se puede hacer más grande, sí, pero esto como para que lo tengan en cuenta, un tamaño promedio. De hecho vamos a darle 22 centímetros, que considero que es un tamaño centímetros, no milímetros, así que serían 220 para que tengan una idea clara. Voy a leer un momentico los comentarios. Wilson Hernández, gracias Johan, qué bueno sería en una clase futura que nos explique el tema de densidades porque es un poco complejo, pero sí que es importante. Sí, es complejo lo de las densidades, pero definitivamente tengo que hacer un esfuerzo para explicárselo con ejemplos para que quede claro, porque es que eso varía mucho dependiendo de la situación. De hecho, este mismo logo, aunque tenga el mismo tamaño, si lo bordo en una toalla, debo modificar las densidades porque la felpa de la toalla hace que la puntada se comporte distinto. Entonces, imagínate, habría mucha cantidad de diferencia en densidades dependiendo de la tela, dependiendo del tamaño, dependiendo de la prenda, pero sí es una muy buena opción. Sería una buena opción para un directo o para un video donde pueda explicarlo más gráficamente. Gracias Wilson por ese aporte, por esa pregunta. Daniel Caballero, muy buena información para hacer bien las gorras, gracias. Otra pregunta, maestro, en el caso de que te pidan gorras, overoles bordados al frente y espalda, ¿es conveniente cobrar por cada diseño? Si la producción es muy grande, si es una producción de bastantes prendas, puedes vender el paquete completo y que esté incluido allá el diseño, como si no lo cobraras, ¿no?
Pero si estás haciendo media docena o algo así, debes de cobrar el diseño, obviamente. Y puedes cobrar las modificaciones. Pero trata de explicarle al cliente de forma de que no lo vea que le estás cobrando 3 diseños, sino mira, te estoy cobrando este diseño y tengo que hacer adaptaciones para que te quede bien en cada prenda. Eso tiene un valor de tanto, dale un valor íntegro. Si le das valores por separado, puede percibir que le estás cobrando excesivamente, que no es la idea. Entonces, eso sería lo que yo haría, ¿vale? Entonces, vamos a adaptar esto acá. Denótese que apenas cambié el tamaño, este objeto por algún motivo desapareció. Voy a presionar G para volver a crear las puntadas. A veces el programa hace esto. Le doy la opción G para volver a generar las puntadas cuando pase ese tipo de problemas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a adaptar? En primer lugar, cuando amplié el diseño, lo que puedo ver es que las letras se perciben más delgadas de lo que se percibe en el logo pequeño. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo darle, en primer lugar, vamos a medirlo. Tiene 4.2 centímetros de altura, es mucho más alto. Tengo que darle más densidad a las puntadas. En este caso, para esa altura, genial, gracias, dice Daniel Caballero. Perfecto, Daniel. Vamos a darle, a esta altura yo le daría entre 0.35 y 0.38 la densidad de las puntadas. Voy a darle 0.35 en este caso. 0.35 es menor separación de puntadas, por eso queda más denso el diseño. Y en cuanto a la compensación de tire, voy a darle el valor de 0.80. Ahora voy a ver visualmente cómo afecta esto al diseño. Notan que se ve un poco más grueso. Voy a retroceder y ahora voy a reafirmar el valor de 0.80. Notan cómo se ve un poco más grueso. Ya le aumentamos la densidad porque al ser una letra más grande podemos darnos el lujo de meterle más densidad de puntadas para que no se vea baja de puntadas, y como hay separación suficiente entre cada puntada no va a generar nudos. En cuanto a la compensación, le daremos un mayor grosor, sobre todo porque, como ya mencioné, en la simulación tiende a verse la letra más gruesa de la que es realmente, y dependiendo de cómo tengan la tensión del hilo puede adelgazarse más. Entonces le damos mayor compensación para que la letra abarque, se vea plena y se vea bien bordada. Ahora, esto mismo debemos aplicarlo acá. Acá le aplicaría una compensación de tire de 0.50. No le aplico mucho más porque siento que se tragaría mucho las capas estas de relleno que no son tan grandes. Y a esta parte de acá le daría una compensación de tire de entre 0.30 y 0.40. Voy a darle 0.30 de momento. Y esta acá también 0.30. Ahora tengo un detalle acá, que es que aquí se me generó una división automática y yo tengo aversión por las divisiones automáticas. Pero el detalle, aquí tengo dos opciones. O dejo esa división automática, porque si quito esa división, la máquina va a generar esa puntada vacía. La mayoría de las máquinas bordadoras tienen un margen de seguridad de no hacer puntadas en plumetis de más de 1,5 centímetros de ancho. Entonces podría ser un problema si le quito la división automática. Pero lo que puedo hacer es convertirlo a tatami. ¿Qué problema me genera? Que no va a tener continuidad con lo que hemos hecho para la gorra y para el frente izquierdo. Entonces aquí es donde debemos a veces romper las reglas que uno mismo crea, y yo voy a preferir dejarlo con la división automática en este caso específico, porque prefiero eso que cambiar y romper la continuidad que he tenido con el resto de la producción, o sea, la gorra y la camiseta. ¿De acuerdo? Si solo voy a bordar espalda, en un principio ya cambiaría eso sin ningún problema, porque no habría con qué compararlo y decir, pero ven acá, esto tiene una puntada diferente acá. Entonces, a nivel visual yo siempre priorizo eso, cómo se ve a nivel visual y que haya continuidad en el trabajo. Es como si yo vengo y de repente a la espalda utilizo un tono distinto de azul, no habría uniformidad en esa dotación de uniforme, ¿cierto? Referente aquí a estos objetos en tatami, veo que siguen siendo pequeños. Si el diseño fuera más grande, de pronto yo cambiaría esta puntada de pespunte, la cambiaría por un borde en plumetis, si el diseño fuera más grande. Pero en este caso no aplica.
Yo podría cambiar de pronto el grosor del borde y en vez de puntada en pespunte, podría definirlo más con un borde, porque entre más grande sea este objeto, es más probable que ese pespunte se desplace y no calce. Entonces, entre más grande sea el objeto, es posible que haya que convertirlo a una columna. Con la herramienta de columna C, tú puedes seleccionar un pespunte que hayas trazado y convertirlo a columna C. Ahora, habría que tener en cuenta que este pespunte fue generado adentro del objeto. Habría que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como el tatami no supera los 3 centímetros de altura, y eso que tiene una inclinación, no es necesario. Solo te doy el ejemplo en dado caso de que sea un objeto más grande, de unos 4 o 5 centímetros de altura, ahí sí cambiaría el borde. En este caso lo manejaría así tal cual como está. Ese serían los cambios que haría en cuanto a la densidad y compensación de tire para que las puntadas no se hundan ni queden muy delgaditas. Creo que para este caso las letras al ser tan grandes debo colocarle refuerzo. Pero antes vamos a responder a Andy Eliminador. Johan, cuando haces un diseño con tu tablet para ver esa forma de trabajar, gracias. Tengo un video en el canal donde hice un video con la tablet haciendo un diseño de mascota. Pero debería ser un video dedicado a cómo configurar, editar y trabajar con la tablet para trabajar los diseños bordados. Pero creo que sería más prudente hacerlo con un video porque ahí puedo editar tomas de la tablet y del programa y también mostrar el resultado final bordado, cosa que es más complicado en directo. Pero Andy, lo voy a tener en cuenta. Gracias por ese aporte. De hecho, lo voy a tomar nota ahorita porque es una buena idea para un video que les puede ser muy útil. Belkis García dice, para los que estamos empezando, ¿qué tipo de máquina recomiendas para comenzar? La inversión más baja que puedes tener para una máquina, y digo inversión baja porque las máquinas industriales son costosas y yo no recomendaría nunca que hicieran una inversión tan grande sin calcular bien los riesgos. Sería una máquina bordadora o Hanomi o Brother, nueva, no recomendaría de segunda, y que sea un modelo que donde preguntes en el distribuidor tengan repuestos. De las Brother consigues repuestos en cualquier parte. Y eso es muy útil porque créeme, en un futuro la máquina va a necesitar repuestos. Entonces, recomendaría una Brother. Hanomi es muy buena, pero es más fácil conseguir repuestos de Brother. No sé, aquí en Colombia se encuentran entre 3 millones y 4 millones de pesos actualmente. No sé cuánto sería eso en tu moneda específicamente. Pero si te puedo hacer una recomendación para comenzar, es que subcontrates al principio. Haz tus diseños y llévalos a un sitio donde borden y mándalos a bordar. De esa forma vas a poder ver cómo queda tu trabajo antes de hacer una inversión. Yo recomendaría eso. De hecho, puedes recibir trabajo de clientes ofreciendo tus diseños, tu servicio y subcontratando a alguien que borde por ti. Sé que es difícil y es complicado la comunicación al principio, pero te recomendaría validar primero el nivel que tienes de diseño y que tus productos gusten antes de hacer la inversión de la máquina bordadora. Esa sería mi recomendación personal. Wilson Hernández dice, si hiciéramos ese mismo bordado en la espalda de una camiseta tipo polo, Johan, ¿le aplicaría un tipo de refuerzo? Sí, de hecho, así ese tamaño que tiene, que la letra tiene 4 centímetros de alto, le vamos a aplicar refuerzo. Lo que haría sería aplicarle el refuerzo, y como le voy a aplicar el refuerzo, este pespunte que habíamos hecho al principio de la C ya no tendría sentido porque el refuerzo ya va a cumplir esa función. Entonces eliminaría ese pespunte y en esta parte del texto simplemente lo seleccionaría, iría a la pestaña de refuerzo y en primer refuerzo le colocaría corrido de orilla. Ahora voy a quitar la opción de simulación para que vean algo claramente aquí. Al colocar el refuerzo pueden ver cómo se genera una línea interna que anteriormente no estaba ahí. Esa línea es donde va a estar el refuerzo. Como la letra tiene compensación de tire, el refuerzo va a quedar adentro de la letra. Más sin embargo, debemos manejar un margen de seguridad. En este caso le voy a colocar 1 milímetro. Este margen en algunos casos puede parecer excesivo, demasiado hacia adentro de la puntada, pero yo prefiero tomar medidas preventivas
ligeramente exageradas porque a muchas personas el corrido de borde le queda por fuera porque no tienen la tensión bien cuadrada y porque entamboran muy floja al principio porque no quieren maltratar la tela, lo cual es entendible, o no utilizan el estabilizador o la entretela o el pellón correcto. Entonces ese valor le daría. Esta línea que está viendo acá sería el refuerzo que lo va a hacer antes de cada letra, y de esa manera nos aseguraríamos que cuando haga la puntada plumetis no recoja tanto la tela. Ojo, y lo que recoge la tela depende también, aparte de este refuerzo que estamos haciendo, depende también de la forma en que prenses la tela con el aro, que quede firme, la elasticidad de la tela, y también depende de la tensión. Es un tema muy importante. En el canal tengo un video que dice 12 errores comunes en el momento de bordar y cómo solucionarlos, o 12 errores que arruinan tus bordados. En ese video explico muy bien al respecto de eso, porque esto es de dos partes. Esto es tanto diseño como al momento de bordar y operar la máquina, tienen casi igual responsabilidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Así que pues terminamos este diseño, que podemos hacer la simulación de espalda de pronto para que lo veamos y tengamos aquí, por ejemplo, vamos a colocar una polo de hombre y vamos a colocar que esté de espalda. Aquí está la polo de hombre de espalda y vamos a configurar el color. Vamos a colocarlo en ese mismo tono amarillo que colocamos la gorra. Y listo, vamos a ubicarlo. Esto si le quisiéramos mandar o mostrar una simulación a un cliente, eso depende de si quiere el tamaño más grande. De hecho, por ejemplo, aquí si lo quiere más grande porque considera que es muy pequeño, a 24 centímetros de ancho de pronto, y lo podemos ubicar. También esto es bastante importante para que el cliente tenga conciencia de la ubicación en donde le van a entregar el bordado, porque de pronto puede quererlo más arriba o más abajo, pero lo ideal que un bordado de espalda se coloque un poco abajo de la alineación de los hombros en la espalda, y esto depende también de qué tan alto sea el bordado, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí le podemos explicar, y esa comunicación es muy importante para que lo que el cliente perciba en su cabeza sea igual a lo que recibe, y así se ahorran muchos problemas. Se los digo porque me ha pasado mucho. Entonces ahí terminamos ese logo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? Estoy viendo que tenemos bastante rato ya en directo. No estoy seguro si alcanzamos a terminar el otro diseño para explicarle lo que quería explicar, o si lo dejo para el próximo directo. Ustedes me dirán, porque llevamos... ¿cuánto en directo? Llevamos 2 horas y media, algo más de 2 horas y media. Wilson dice: en bordados de letras grandes, cuando quito el backing, las letras me tienden a recoger en las puntas. ¿Qué puede ser eso? Te digo una cosa, mira, depende de qué tipo de backing estés utilizando. Backing, explico para que todos nos entendamos. La entretela, estabilizador, pellón, backing son la misma cosa. Depende de la región, país, se le llama de forma distinta, pero es lo mismo, para que nos entendamos. Existen básicamente 3 tipos. El que se retira a mano, que lo puedes romper fácilmente, ¿verdad? Que se rompe fácilmente, sin mucho esfuerzo, simplemente haciendo presión con los dedos, se rompe. Le dicen tear away en Estados Unidos. Tear away de romper, de retirar rompiendo. Está el que es cut away, que es el que se retira con tijera, que es muy duro para retirarlo a mano. Se puede retirar a mano, pero puede causar lo que estás mencionando, o puede deformar un poco el bordado. Y la otra es la entretela pegante. Yo recomendaría que si estás teniendo ese problema, retires con tijera. Puedes utilizar una tijera, un tarroma, para asegurarte de no penetrar en los tejidos de la tela, pequeña. Hay unas que son curvas, y puedas recortar lo más al ras que puedas la entretela o el backing, como estás mencionando. De esa forma no vas a tener ese problema.
Aparte de que sí se puede deformar o puedes maltratar o se puede soltar alguna puntada, sobre todo si está en puntada plumetis. Si no es una puntada de relleno, suele pasar eso. Entonces te recomendaría recortarla. A lo mejor es que está muy gruesa para retirar la mano. Entonces te recomendaría eso. Con una tijera pequeña y con un poquito de cuidado y maña, pues puedes recortarla lo más cerca posible que puedas al bordado para que quede el menor margen de entretela en la prenda y así te evitas ese problema, que es bastante común. De hecho, en el video de los errores que se cometen al bordar, el retirar la entretela así es uno de los errores que menciono. Entonces, les recomendaría ver ese video. De verdad es uno muy bueno. Creo que soy la única novata aquí. Belkis, no digas eso. No digas eso, no creo que seas la única novata aquí. No todo el mundo comenta. Hay muchas personas que de pronto no comentan y están en el directo. Y tienen sus dudas, pero les da miedo hacer preguntas. Así que no te preocupes. No eres la única novata aquí. De todas formas, todos somos novatos en algo. Hay cosas que yo desconozco, no me las sé todas. Y eso siempre lo dejo claro en cada video directo que hago. ¿Te refieres a la tijera pico de pato? Creo que es esa. De hecho, voy a mostrarla. Creo que tengo una por aquí, que por lo menos una de las que utilizo. Vamos a ver si la ubico para poder mostrárselas. Porque creo que ya mencionamos en otros videos, pero a veces se me dificulta encontrar porque esta área de trabajo no la utilizo yo solo. Cuando mi esposa organiza las cosas, no sé dónde las organizo. Tienen que estarle, si está viendo el directo, tienen que estarle zumbando los oídos. Miren, esta es la tijera, una de las tijeras que yo uso. Tiene una ligera curva. No sé si alcanza a apreciar en la cámara del directo. El directo por lo general tiene menos calidad de definición. Es una tijera pequeña y tiene una ligera curva. Las puntas no son tan filosas, entonces esto me permite recortar la entretela de forma al ras y muy fácil. Puedes iniciar el próximo diseño y donde consideres me dejas ahí, seguimos para el próximo. Es que sé que me voy a echar como una hora y no me gustaría dejarlo incompleto. Sobre todo voy a mostrarles las imágenes para que vean y se den cuenta que los que hemos hecho son los más sencillos. Entonces estos van a ser más complicados. Entonces me preocuparía dejarlo empezado. Porque por ejemplo, miren, este es uno de los diseños. En este diseño lo que quiero es explicarles cómo distinguir entre capas. Cómo distinguir en un objeto como este que está en un solo color, cuáles serían las capas de relleno y cuáles serían las capas de plumetis que utilizaría. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que a simple vista de pronto no se ve, los más experimentados lo sabrán. Entonces, esto es para reforzar el ejemplo de la visualización del diseño antes de empezar a plasmarlo acá. Entonces, esto necesita que se explique de forma lenta y clara. Entonces, no quiero dejarlo de pronto empezado. Soy un poco corrigido en eso. Y el otro diseño es este diseño de mascota, donde quiero enseñarles a hacer diseños de silueta, de pronto con pespunte, con corrido, con satín, solo hacer la silueta. Entonces me gustaría que pudiera aprender a tomar diseños así como una fotografía y poder transformarlos en diseños de silueta que son bastante útiles y que los piden bastante para bordados. Y no te preocupes que si puedo hacer algo relacionado con anime, me mandan a hacer muchos diseños relacionados con anime. La negra sería relleno, la blanca sería capa encima. Eso puede ser una opción, Daniel, puede ser una opción. Pero lo que podemos hacer es que si lo bordamos en una prenda blanca, solo bordáramos la parte negra. Pero la parte negra, por ejemplo, esta parte de la nariz la haría en plumetis. Esta parte la puedo hacer en tatami. Estas pequeñas divisiones las puedo hacer en plumetis y lo puedo cubrir luego con un tatami acá. Los ojos puedo subdividirlos en varios plumetis. Parte de las orejas irían en plumetis y las terminaciones externas irían en plumetis y la parte interna en tatami. Es decir, es que se pueden hacer muchas variaciones con esto. Entonces, hay formas de hacerlo. Y eso, este ejemplo
de pronto les haría crear esa mentalidad de cómo visualizar esas divisiones que no existen ahorita mismo en el diseño, pero que puedan empezar a visualizarlas en sus mentes y así tener la facilidad de saber cómo emprender diseños más sencillos y cómo dividirlos por capas. Entonces ese es el tipo de conciencia que quiero que generen y quiero explicar eso con este tipo de diseños. Así que yo creo que viendo la complejidad de eso, vamos a dejarlo por aquí. Empezamos temprano, llevamos no 3 horas, pero ya casi 3 horas de directo. Entonces espero que hayan disfrutado este directo. Agradezco su compañía, agradezco sus preguntas. Esta semana decidí que, bueno, esto es una información para los que son seguidores viejos del canal y los nuevos también. Voy a publicar videos todos los miércoles. Todos los miércoles hay videos en el canal. Y todos los sábados hay directo en el canal. Los espero todos los sábados para que podamos compartir y aprender. Su presencia en el directo es importante para este tipo de preguntas y para que sea un poco más dinámico. Y les agradezco su apoyo viendo los videos del canal. Les aseguro que viendo cualquier video del canal van a aprender algo. Todos los miércoles voy a subir videos nuevos. Los videos que subí anteriormente de todas formas tienen conocimientos muy útiles. Les recomiendo que los vean y les agradezco su apoyo de esa forma. También tengo un canal de WhatsApp en donde pueden ver cosas que publico a veces. Y también tengo un grupo de correo electrónico que ya voy a empezar a publicar en el correo electrónico experiencias que me pasan a mí frecuentemente y a compartir conocimiento que de pronto no voy a compartir en formato de video sino en formato escrito. Si les interesa, en la descripción del directo y cuando quede subir el video van a estar todos esos enlaces abajo. Así que visítenlos con confianza. ¿Para cuándo un directo ya bordando? Es que para el directo bordando creo que necesito más cámaras y necesito adaptar bien y necesitaría un Stream Deck, que es como una herramienta para poder cambiar rápido entre cámaras, porque ahorita lo estoy haciendo manualmente en el computador y no es lo más óptimo. Entonces me toca buscar esos recursos y tenerlos para el directo. Entonces de momento voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible, créanme. Si me apoyan viendo los videos, la monetización aumenta y podré hacerlo mucho más rápido. Esa sería su forma de apoyarme. Wilson Hernández dice, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Igual Wilson, para las embroidery, Daniel, Daniel Abreu, Belkis, Andy, Daniel Caballero, todos, Belkis, al que se me haya olvidado nombrar, Codin James, Javier Valer, Víctor Jaramillo, a todos, a Dai, a Ari, a Abri, a todos, feliz fin de semana, espero que hayan disfrutado del directo y nos vemos en el próximo. Espero que pongan en práctica esto que hemos visto, que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Chau, chau.